Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén bien acá con la noticia de que Roberto Navarro ya está en su casa recuperándose. En un rato Ari Lijalad va a traernos todos los detalles de la salud de Roberto, pero también en otro jueves que tenemos que empezar el programa diciendo que volvieron a pegarle a los más débiles, a los que más necesitan una ayuda, a los que menos pueden defenderse. A los jubilados, obviamente, de ellos estoy hablando. Nuevamente Patricia Bullrich les aplica el protocolo, que básicamente vuelve a ser una excusa para reprimir, porque otra vez vimos imágenes de la calle que termina siendo ocupada por la policía con tal de correr a los jubilados que están protestando. Acá se ve perfecto en este video. Che, déjalo. ¡Basta de todo esto! ¡Chicos, no le dan vergüenza enfrentarse todos los miércoles como los viejos enfermos! ¿Por qué? ¿Por qué están acá? ¡No tienen conciencia! Mirá, hay unos empujones ahí, arriba de la vereda con la policía. Que le La están misma historia de reclamando que por qué les siempre, está pegando, ya la están policía arriba, los empujones que empieza a aumentar la tensión y en algún momento, evidentemente por alguna orden, avanzan, usan gases, empujan. Incluso se llevan gente detenida con muchísima violencia, como se puede ver también en el siguiente video, si lo tenemos por ahí, es el tape 7. ¿Sí? Ahí se puede ver cómo se están llevando del otro lado de la valla a una de las personas que está protestando, entre 5 o 6 manifestantes agentes de la policía, algunos de civil, lo ponen en el suelo, lo tratan con suma violencia. Esto en el marco de una protesta que, insisto, tiene que ver con gente que está pidiendo por subsistencia, no más que eso. No se trata, lamentablemente, de más que eso. Subsistencia y dignidad lo que piden los diputados. Tenemos algunos testimonios para compartir con ustedes de la gente que nuevamente ayer, a pesar de que los cagan a palos todas las semanas, a pesar de que el gobierno sigue sin dar ninguna respuesta ni mostrar ningún tipo de sensibilidad, miércoles tras miércoles va allí al Congreso a decir este tipo de cosas, a dar este tipo de testimonios. Acá tenemos más fuerza que jubilados y se enojan porque vienen los chicos a apoyarnos, porque los chicos mañana van a ser jubilados y llevan el mismo camino y peor. ¿Qué queda para nuestros nietos? ¿Qué queda para nuestros sobrinos? No puedo entender. No puedo entender después de trabajar 35 años de aporte. Porque no nos regalaron, lo aportamos y sufrimos. ¿Cuánto sabe usted cobrar? ¿Cómo es su nombre? Manuel. 35 años de aporte. 272.000 pesos gano. Me parece que puedo vivir si no fuera por mi hija, porque no hago otras cosas. ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? Imposible. Tengo impotencia. Porque ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué va a pasar más adelante? Por más que se me haya caído el pelo, soy un hombre. Pero me tratan peor que un animal. Es durísimo, 35 años de aporte para cobrar menos de 300.000 pesos de jubilación. Las jubilaciones no son buenas en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero la situación actual es realmente terrible porque se suma obviamente a precios que no dejan de subir. Eso lo vamos a charlar dentro de un rato. Los jubilados son en un montón de aspectos una señal a prestarle atención, porque por un lado son el eslabón más débil. Siempre se recorta primero las jubilaciones porque son los que no tienen poder para hacerle sentir rigor al gobierno cuando se los deja en esta situación. Pero también es un ataque a la idea de que una sociedad tiene que ser solidaria, porque la jubilación funciona en tanto y en cuanto los más jóvenes sepan que están trabajando hoy para que el día de mañana, cuando lo necesite, alguien los haga por ellos. Y atacar ese sistema es atacar también la idea de solidaridad y de cuál debe ser el rol de un Estado
para tener una sociedad mejor. Veamos algunos testimonios más de lo que sucedía ayer en el Congreso, por favor. ¡Basta de todo esto! ¡Chicos, no le dan vergüenza prenderse todos los miércoles como los viejos enfermos! ¿Por qué? ¿Por qué están acá? ¡No tienen conciencia! ¡Basta! ¡Basta de ignorar! ¡Quiero vigilar a los viejos! ¡Y vean el sentido! ¡Basta! ¡Basta de entrega del país de nuestros recursos! Y esta semana, este espectáculo de todos los miércoles, que ya es de por sí lamentable, estuvo agravado por una inmensa hipocresía. Este gobierno decretó duelo por la muerte de Francisco, un papa al que había insultado de arriba abajo y con el que finge hoy un respeto y un lamento que no es tal, si no nos explica que en medio del duelo por Francisco, que hablaba, entre otras cosas, de estos jubilados, de esta gente que iba a reclamar, lo sigan cagando a palos. Un duelo no es solamente no ir a la oficina. Un duelo tiene un significado mayor que evidentemente en este gobierno no comprenden. Recordemos, digo, que el propio Francisco explícitamente había dicho en su momento que estaba mal gastar dinero en reprimir y no en ayudar a la gente que estaba reclamando. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? La hipocresía que queda claro además en la comitiva que va a acompañar a Milei, la más numerosa en el gobierno, lo escribió ayer Jonathan en el Destape, dicen que es lo que pidieron en el Vaticano, lo cual no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que la curia argentina va a tener menos representantes, bastante menos representantes que el gobierno argentino, pero además viaja Bullrich que le pega a los jubilados, viaja Karina Milei, que es señalada internacionalmente como una persona que recibe coimas, viaja Petovelo, alguien que guardó en galpones comida hasta que se pudrió. Escuchen cómo explicaba ayer Majul, vocero del gobierno, la presencia de Petovelo en la comitiva, porque realmente, si no fuera trágico, sería para reírse. Fuente de la oficina en la presidencia. Le pregunté varias cosas. ¿Quiénes viajaban a Roma y para cumplir qué tipo de funciones? Entonces la fuente me respondió, te digo en memoria, el canciller Gerardo Huarte, porque corresponde a su cargo. Corregime, Débora, si estoy equivocado. La Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, dice en el gobierno porque es la sombra personal e institucional del presidente. La ministra Sandra Petovelo, porque es de todo el gobierno la que mantuvo el contacto más fluido y asiduo con Francisco. Parece que le enviaba informes cada 15 días que eran sistemáticamente respondidos. Me imagino esos informes cada 15 días. ¿Ya repartiste la comida? Todavía no. ¿Ya repartiste la comida? Todavía no. ¿Qué pasó con la orden judicial para repartir la comida? La pelamos. Eso debían ser los informes que mandaba cada 15 días Petovelo. No había mucho más para informar. Pero el colmo de la hipocresía se va a dar hoy a la noche. Ahora en un rato vamos a ver, porque Milei está, no sé si sigue estando o estuvo hasta hace un rato en televisión, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer o no hubiera decretado un duelo, porque fue corriendo como un fan a recibir a un economista español que le chupa las medias y demás. Esta noche, lo último que va a hacer Milei antes de subirse a un avión y viajar a Roma a despedir a Francisco es participar en un acto. Él había dicho que iba a levantar todos los actos por el duelo, bueno, este no, porque tenía que participar en este acto con el economista español,
que se va a llevar a cabo en la universidad trucha que tiene Alberto Venegas Lynch, la única universidad del mundo que le dio un doctorado a Milei. Y aunque algunos quizás no lo recuerden, Alberto Venegas Lynch fue uno de los oradores en el cierre de campaña de Milei en su campaña presidencial, en el acto que hizo en el Movistar Arena. Y en ese acto dijo lo siguiente. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Bueno, antes de subirse al avión para viajar al Vaticano a despedir a Francisco, Milei va a ir a visitar la casa de estudios, entre comillas, que tiene este hombre que proponía en el cierre de campaña romper relaciones con el Vaticano. Hablemos de hipocresía. El problema es que mentir trae consecuencias, como aprenden todos los niños cuando tienen 3, 4 años y le cuentan la historia del pastorcito mentiroso. Y eso se está viendo en la economía argentina y en el flanco financiero, que es el que más le duele a Milei. No hace falta ser economista para entender que si apenas una semana después de recibir un desembolso de 12.000 millones de dólares, de firmar un nuevo programa con el fondo, de tener la salida más exitosa del cepo de la historia, y aún así necesitas que salga el gobierno de Estados Unidos a avisar que hay una red por si te caes, algo está fallando. Hay una confianza que no se está logrando crear y que si no se logró crear hasta ahora, no se va a poder crear. Cada gesto que Javier Milei trata de mostrar como de fortaleza es leído por quienes tienen que ir a invertir en bonos argentinos y demás como un gesto de debilidad. Y esto es algo que incluso aparece en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se publicó hace unos días después de que se firmó, y que en uno de los pasajes, cuando evalúa los riesgos que toma el Fondo Monetario Internacional a la hora de hacer este acuerdo, si tenemos para verlo, dice, bueno, el fondo enfrenta varios riesgos asociados con avanzar con el nuevo programa tal como estuvo diseñado. Más allá de que los riesgos en corto plazo en términos financieros bajaron después de la renegociación de 2022, siguen elevados en el mediano plazo por las obligaciones con los acreedores privados. También habla de la situación compleja en términos económicos, sociales y políticos, el riesgo incluso de que malos resultados electorales compliquen al gobierno, pero también dice, ahí abajo, de forma importante, preocupaciones sobre la imparcialidad pueden aparecer si se percibiera que el fondo trata a la Argentina distinto que a otros miembros. Que básicamente lo que está queriendo decir es que cuando se hace una excepción con la Argentina, puede ser leído como un factor de inestabilidad. Es decir, ¿por qué tenés que hacer una excepción con la Argentina? Bueno, porque en la Argentina las cosas no están tan bien como parecen, y si no están tan bien como parecen, no voy a poner la plata allí. Ayer por la tarde, el secretario del Tesoro tuvo que volver a salir 24 horas más tarde a refrendar justamente la excepcionalidad del caso argentino. No sé si tenemos para verlo. IMF lending is at the very core of its contribution to the global economy. When markets fail, que cuando los mercados fallan, el FMI interviene y pone a disposición recursos, y que a cambio los países implementan reformas económicas para resolver su balanza de pagos y apoyar el crecimiento económico. El cuentito de siempre. Pero en otro pasaje de este discurso habla del caso Argentina y dice que no todos los países pueden esperar tener el mismo tratamiento que Argentina. Y ahí dice, Argentina es un ejemplo apropiado. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos por los esfuerzos del FMI para ayudar al país
a restablecerse financieramente. Argentina merece el apoyo del FMI porque está progresando de verdad hacia el cumplimiento de los puntos de referencia financieros, pero no todos los países se lo merecen. Esto es una especie de abrazo de oso que al mismo tiempo te deja claro el apoyo y también cuáles son las condiciones de ese apoyo, pero que de acuerdo a lo que dice el propio Fondo Monetario Internacional, más que tranquilizar a los mercados, entre comillas, a quienes deben decidir dónde invertir o no, los hace intranquilizarse aún más sobre el futuro de la economía argentina. Y por eso es que el riesgo país no baja, está todavía por arriba de los 700 puntos, Argentina necesita bajarlo a 400, por eso no vienen las inversiones del RIGI, por eso no liquida el campo, porque en este nuevo esquema, donde además Milei hizo otra vez el pastorcito mentiroso y el viernes le prometió al Fondo Monetario Internacional un esquema que tenía intrínseca una devaluación y después hizo las cosas de forma tal que esa devaluación no sucediera, vuelve a imponer por las malas un dólar que no es ni el que quieren los que tienen los granos, ni el que quieren los que están pensando en invertir en la Argentina, ni el que quieren los que tienen algún ahorro todavía y están viendo si lo meten a plazo fijo o no, y ni siquiera los especuladores. Tan así que tuvo que mandar el gobierno a otro de sus voceros a explicar por la televisión pública cómo se hace un carry trade, algo que nunca en mi vida pensé que iba a haber y eso que la capacidad de sorpresa la tengo bastante abollada. Bien. Entonces digo, no, che, si todo el mundo que tiene plata hace carry trade, yo con 10.000, con 1.000, con 100.000, ¿puedo hacer carry trade? ¿Puedo? Obviamente, es muy fácil. Es una decisión que vos tenés que tomar sabiendo los riesgos que vas a correr. Ajá. Y esto es lo que mucha gente cree. Ah, no, porque haces carry trade y tenés una ganancia del 20% en dólares asegurada. ¿Sí? ¿Asegurada? Bueno, vamos a ver. Después que yo te explique esto, Germán, me vas a decir si lo vas a hacer o no. Dale, así que tenés que entenderlo. Y si no lo entendés, me tenés que interrumpir. Bien. Entonces, para punto uno, una señora dice, tengo $10.000 que pude ahorrar toda mi vida. Escuchá y fíjate si querés hacer el carry trade. Dale. Entonces, el escenario 1, ¿sí? Hago carry trade. ¿Qué significa carry trade? Voy al banco. Bueno, para no extenderse, ¿no? Pero es increíble. Es como si te estuvieran dando una receta de bizcochuelo y te están mostrando cómo hacer el carry trade. Pero hay dos cosas que no se dicen ahí. La primera es que justamente por eso, aunque abrieron el carry trade de capitales golondrinas, no están viniendo. Porque con el dólar a 1000 ese riesgo es muy alto. Porque el carry trade estaba implícito cuando el dólar se acercara al techo de la banda, no el piso de la banda. Y lo segundo que no te está diciendo es que este esquema lo que permite es el tráfico de información privilegiada, que es exactamente saber cuándo entrar y cuándo salir, algo por lo cual se lo conocía a Toto Caputo desde antes de que tuviera funciones públicas, es decir, algo que todo el mundo sabe que se hace en este gobierno y Aracre que lo está contando de otra forma en la tele también. La verdad es esa. Mientras tanto, y para terminar este breve repaso y ya abrir el juego a una mesa de lujo que tenemos hoy como todos los días, en la calle las cosas no repuntan. Veamos 2 o 3 testimonios nomás, como para no perder ese foco en la realidad cotidiana de todos los argentinos. En realidad vino por los aumentos de las empresas que viste, nosotros los tenemos acá, que son hasta que había llegado él, el que fue hace media hora, son 6 las empresas que aumentaron, ¿no? Las bebidas gaseosas, 1, 2, el creador del alfajor triple, 3, la multinacional, 4, la nacional, 5 y esta, la de origen griego, 6. Muy bien. Estas 6 habían aumentado hasta que nos estaban haciendo el reportaje. Termina el reportaje, qué sé yo, le digo adelante, ¿querés tomar un cafecito? Bueno, dale, te daré. Nos ponemos a charlar, le digo cómo está la calle, le hice preguntas, ¿no? Saco el celular y mirá, Paulista, el creador del Biznique Nevado. Me fijo en el celular y a nosotros lo distribuye RAS, que es un distribuidor oficial, RAS de acá de la Paternal. Para este viernes 25, pactado un aumento de un 5%. O sea que ahora se pliega otra empresa más. Serían 7 empresas. 7 las que incrementaron sus productos. No sé si está bien, no sé si está mal. Un 5% quizás, viste,
Un 13 ya lo veo demasiado loco, ¿no? Y largo, pero bueno, yo qué sé, no sé. Pero bueno, estos son los aumentos. Hasta hoy día, ¿qué día es hoy? Ya me olvidé. Hoy es miércoles. 23, miércoles, ¿no? sí. Miércoles 23, siendo las 14 horas, acá tenemos... Va a haber que empezar a hacer las notas sobre inflación nuevamente, aclarando esto. ¿Qué día estás hablando? Era uno de los problemas que aparentemente Milei había solucionado o empezado a solucionar y que formaban parte de su principal capital político. Veamos uno más. Arroz vencido, dice el cartel. 1.000 pesos. Tremendo. No hay más. Tremendo encima lo Y que está la góndola vacía. Tremendo. ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Pongámoslo de nuevo porque pasó muy rápido. Unos chicos están en un super chino y enfocan una góndola con un cartel que dice arroz vencido 1.000 pesos. 1.000 pesos, además ni siquiera es un precio exorbitantemente barato, ¿eh? Sirve para perro, dice. Y no quedaba nada en la góndola. No quedaba nada en la góndola. Y estoy seguro que no fue todo para perros. No, seguro Estoy que no. seguro que no. Ahora después miramos algunos más, pero los invito, compañeros, si quieren sumarse, porque la verdad es que... Esto es como lo de las medialunas, demasiado para hacerlo yo solo, perdón. me hiciste acordar lo de las medialunas, no me acuerdo quién lo contó, que Claro, se están vendiendo las medialunas del día anterior. Hace 3 semanas más o menos La Nación lo publicó, 60-70% de descuento en las facturas del día anterior. Que se regalaba, en la provincia de Buenos Aires. que era típico de... Claro, sí. regalar al que necesitaba. No las veías en la panadería el otro día. Claro. Yo me quedé pensando en lo de Aracre, porque cuando yo era chico existía la teleescuela técnica en Canal 7. Canal 7, claro. Donde vos te despertabas y te enseñaban un oficio. Cómo hacer una instalación eléctrica, cómo arreglar un enchufe. ¿Y te hiciste periodista? ¿Qué? ¿Y te hiciste Pero de esa Aracre crea una nueva camada de carpinteros, plomeros, Pero electricistas. para, a la mañana estaban las teleescuelas técnicas, que era una forma de acceso a información, a formación en oficios, sí, claro. Y a la medianoche estaban las manos mágicas. Yo creo que lo de Aracre es un ¿Qué era lo de las manos mágicas? Las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Hacían trucos de magia. Bonitos trucos que de magia. Chicos, contexto, por favor. Una pantalla toda oscura, una persona vestida toda de negro, tipo teatro negro, con 2 guantes blancos, haciendo trucos de magia. con las manos. Lo que se veían eran 2 manos que flotaban en la oscuridad haciendo Ah, trucos. ok, entretenimiento. Sí. Básicamente hacía desaparecer cosas. No, capaz era tipo las manos de Caputo. No, obvio, amigo. Lloremos juntos. Lo de Aracre a mí me hacía acordar al programa de medianoche, no el programa de la mañana. Ahora, es interesante que ocurra en la televisión pública, que es el único medio público que el gobierno parece atender con cierto interés. En parte porque se superponen capas de negocios en esa escena. Está el negocio de la privatización del espacio, cosa que está ocurriendo en la televisión pública, se está privatizando el espacio. Hay distintas productoras que hacen su negocio en un ámbito público, que según el mantra libertario debiera cerrar, pero como vieron un negocio no cierra, y mejor que no cierre, no estamos abonando la idea de que tenía que cerrar, pero no cierra porque vieron un negocio, no por interés en difundir la teleescuela técnica, como decía Fernando, y después que se utilice el espacio, un espacio público privatizado, para difundir otro negocio, que es el negocio del carry. Que es un negocio, porque nosotros, vos lo veías, Nico, desde el lado del usuario del mecanismo, ¿no? Del inversor. Sí, de aquel al que le habla el gobierno. Yo estaba tratando de hacer una crítica en los propios términos en los cuales el gobierno se plantea pero en medio exitoso. hay instituciones financieras que ganan comisiones. Ah, no, por supuesto. O sea, hay negocios asociados al carry, que son negocios que sí están garantizados. Que si se expande como mecanismo, hay gente que va a hacer plata independientemente de lo que ocurra con el inversor. Con la señora, que decía Andino, señora que se meta en la timba, probablemente termine perdiendo guita. Total. Pero pasamos del camine, señora camine, al biciclete, señora pero biciclete. el intermediario no va a perder guita, porque esa es una guita fija que cobra el intermediario, pase lo que pase con la señora. Y más allá del intermediario, también hay una realidad. Si vos sos el JP Morgan y entras al carry trade con 1.500 millones de dólares, que para vos es un vuelto en términos de los fondos que manejás a nivel internacional, no solo
no necesitas información privilegiada porque vos tenés el poder suficiente para dar vuelta a la bicicleta. Vos decís, Claro. me voy, y pasó en 2018, vos decís, me voy, se terminó la bicicleta financiera, baja el precio de todos los títulos, y vos por más que tengas 100, 1000, 5000, 10.000 dólares, y vos vas a quedar atrapado en esa puerta 12 donde todos van a querer salir, y los que lograron salir son siempre los más grandes. Es lo que contábamos antes, ¿no? O sea, Sí. el Carry Trade funciona de dos formas. Si sos amigo de Caputo, entonces Caputo te avisa cuándo entrar y cuándo salir, o si sos el jefe de Caputo y decidís vos cuándo entrar y cuándo salir. Para el resto de los mortales no funciona y no necesitan que Araque se los explique. No, claro. Pero porque para igual- Menos en la TV pública y menos haciendo recomendaciones de inversiones, que es un tema que es sensible, que se necesita una autorización de la Comisión Nacional de Valores, ya se parece de antaño, ¿no? Pedir una autorización de la CNB, pero que es un tema sensible porque hay una incertidumbre financiera donde hay gente que va a apostar a eso y puede perder sus Y agravado ahorros. por algo, justo hoy o ayer, el momento en el cual se hace esto en la TV pública, la mejor forma de ahorrar es comprar fideos. Porque la verdad es esa, lo que está subiendo más que nada es eso. Habló Milei hace un rato en la tele, lo comentábamos en la introducción, no paró de mentir un segundo, pero ni un segundo, y entre otras cosas dijo que estaba subiendo el consumo. ¿Y por qué el consumo no termina de repuntar? Eso es falso. Eso es falso y voy a explicar por qué. Para datos oficiales son. ¿Voy a explicar? Dale. Digo, primero, cuando tomás los datos oficiales, sí crece. Digo, que una consultora le esté dando números, digamos, raros, es otro problema. Ahora, la explicación es técnica. Así que vos me preguntaste, yo te contesto. Cualquier cosa Adorni. Claro, después viene y me traduce Adorni. O el profe Spert. A ver, vamos para explicar esto. Yo, en otra vida, era un economista y que además me dedicaba a correr modelos de simulación macroeconómica y todo ese tipo de cosas. Dentro de las cosas que tenía que hacer era hacer estimaciones econométricas de las distintas funciones. Entonces, digamos, una de las que tenía que estimar era la función de consumo. Cuando estimaba la función de consumo y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada. ¿Puedo traer los datos? Entonces. No, sí, no, es la nada Nisman, o sea, perdón, pero no tiene ningún sentido. En la placa 6 tenemos la venta de autoservicios mayoristas que salió ayer, publicada por el INDEC, las estadísticas públicas. Se ve esta caída en la variación intermensual, que por ahí es lo que más preocupa en términos de que no había una recuperación en el consumo, pero por lo menos un acercamiento a un piso, ¿no? A una idea de que no siguiera cayendo intermensualmente. Bueno, autoservicios mayoristas dio una caída del 1% y una caída interanual del 9,1%. ¿Por qué arranco con autoservicios mayoristas y no con supermercados? Porque el video que veíamos en el chino tiene que ver con autoservicios mayoristas. El almacén, el lugar a donde uno compra en comercio de cercanía, probablemente no tiene un proveedor oficial, sino que compra en un mayorista y lo vende en ese comercio de cercanía. Entonces, esta caída tan profunda ahí, lo que habla es de comercio de cercanía que cerraron, de comercio de cercanía que venden mucho menos que antes, y lo que se sostiene, o por lo menos no cae tanto, es la venta de supermercados, que lo tenemos en la placa 7, que hay una caída intermensual que preocupa de la misma manera, pero que en la variación interanual, comparado con ese febrero bastante desastroso después de la devaluación, tenés un 1,5%. Ese es el dato que agarra Milei para decir que el consumo está creciendo. Sí. Exacto, por más que haya caído intermensualmente, ¿no? Febrero en comparación a enero. Pero acá hay una diferencia que es muy importante en esto de una economía cada vez más desigual. Porque quienes van al supermercado es una clase media que puede adelantar un consumo, que tiene tiempo para ir al supermercado, para hacer la compra de la semana, del mes, de los próximos días. Y no es la realidad de la mayoría de la Argentina, que compra en el día lo que necesita. Que por ahí ni siquiera compra media docena de huevos, sino compra 2, que es lo que necesita para cocinar ese día, y se termina. Sí. Y esa caída es mucho más profunda que la de supermercados. Y es una tendencia que se va a profundizar, porque en la medida que la tendencia del trabajo, como venimos siguiendo en estos meses, y lo vimos con vos ayer o antes de ayer, sí, sea menos trabajo formal, más Rappi, más monotributistas, mientras dejen que exista, porque también quieren cargarse el monotributo, lo cual sería una tragedia social. Más changa, entonces hay menos compra grande en el supermercado a principio de mes o cada 2 semanas, y más comprita de todos los días. Tenemos para ver algunos fragmentos más de la entrevista que dio Milei hoy a la mañana. Sobre lo que dijo ayer Macri, que todos aquellos que tenían precios ya fueron comprados.
Bueno, digo, lo primero que digo entonces que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga? No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo. Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte. Y yo no tengo, digamos, ninguna duda que entre el profe Espert, digamos, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poner de acuerdo para armar un, digamos, obviamente con el trabajo en lo... Ese grupo muy minúsculo pareciera ser casi de una sola persona. ¿Cómo sigue esa interna? ¿Cómo sigue, Diego, esa relación que pareciera ya no tener vuelta atrás? Lo hablamos muchas veces y siempre decimos pareciera no tener vuelta atrás. El tema es que a mí la sensación me da es que hay un establishment, en todo caso, que le dicen: chicos, júntense, amíguense, dense un abrazo, no fue tan grave lo que pasó, necesitemos que estén juntos. Y por eso hay que salir a aclarar cada vez que alguno de ellos marca posición, que en realidad no, que ninguno de los dos está viendo un acercamiento. Sí, en la respuesta de Milei recién en televisión incluye un mensaje para Macri que es muy contundente, ¿no? Que Mauricio traiga la factura. Están hablando explícitamente de que se compran y se venden dirigentes en el frente de la derecha y la extrema derecha. Esto es una respuesta a lo que dijo ayer Macri. Macri ayer fue a Mar del Plata, anduvo de visita por distintos municipios. Fue a hacerle el abrazo del oso a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, y filtraron un audio. Recién lo hablábamos con Tomás Gubar. ¿De dónde sale este audio? Es un audio de Macri, escúchenlo porque es muy sorprendente, y Milei le acaba de responder, es el tape 1. Ayer Macri en una reunión privada con Guillermo Montenegro, con Cristian Ritondo, diciendo lo siguiente. Yo decía recién en la reunión que lo que tenemos por delante, y Cristian lo ha repetido 20.000 veces, es un acuerdo institucional. Por eso vamos a poner todo lo mejor que tenemos. Sí, era un acuerdo institucional, claro. Está cada vez peor. Dentro de nosotros partidos, que preguntabas en este caso. Eso, las zapapas. Y eso es lo que, algo que trabajamos. Me da la sensación de que todos los que tenían precio ya los compraron. Todos los que tenían precio ya los compraron. Le da la sensación a Macri. Esto es lo que. El matiz es que le da la sensación de que ya los compraron a todos los que trabajaron con él. Después sale, bueno, ayer Diego Valenzuela, gente de Bullrich, diciendo hay 150 ex miembros del PRO que hoy son parte del gobierno. Eso estamos hablando del gabinete, de los que están en la Casa Rosada, en los ministerios. Pero después, si vas por el conurbano, si vas por todo el país, no queda nada para Macri. No. Claro, porque de se hecho, le fueron. Sí. No, que se le fueron además, me imagino que todos los punteros, todos los que, digamos, van armando el territorio. Esa es la clave. Esa es la clave. Vos lo hablás con cualquier dirigente, creo que todos lo hacemos. Hablás con cualquier dirigente del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, y te dicen, están todos pintados de violeta. Ya nadie espera a Macri. ¿Qué está haciendo Macri? Bueno, tratando de que esta rendición incondicional aparezca como una negociación. Pero lo hace con Ritondo y con Guillermo Montenegro, que tenemos la placa ahí, tenemos la foto. Hace 2 semanas exactas estaban en la Casa Rosada con Karina Milei. Habrá mejorado el precio. ¿No? Esta es la foto de ayer. Esto es Macri ayer, ¿no? Esto es Macri ayer. Sí. Perdón que acá no estoy viendo la placa de hace 2 semanas porque todo va tan rápido. Sí, la pusieron ahí. Ahí está. Ayer Macri se reunió con 2 de los señores que estamos viendo en YouTube, Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, y Cristian Ritondo, que está atrás de Sebastián Pareja, junto con Diego Santilli. ¿Santilli lo compraron ya? Porque no estuvo. Bueno, claro, Santilli no estuvo. Es el que está pintado de violeta y ya... Ese tiene precio. Ese está en oferta como el arroz. Yo no puedo decir si está en oferta o no. Lo que digo es que con Macri tiene una pésima relación. Macri nunca lo consideró, entonces es y como... Macri se le metió en la casa, Claro. además. Tiene razón Santilli, ¿no? Tiene razón. Igual para... Un poco tarde se acordó. Claro, eso no hay que defender a nadie, ¿no? No hay que defender a nadie. No, yo lo que digo, porque hay otra foto de ayer. Antes veíamos la foto de toda la foto de familia con todos. Pero pregunto, ¿no? Si los que tienen precios ya se vendieron, ¿cuál sería la categoría de Ritondo y de Montenegro? Bueno, ahí está. El tema con Ritondo es muy especial. Ritondo está saliendo ahora por los medios a tratar de explicar esta tensión. Ritondo es alguien que tiene una relación
con Macri muy estrecha. No la tiene Santilli, tampoco la tiene Montenegro. Y algunos dicen, los que conocen bien esa dinámica, bueno, Ritondo le hace creer a Macri que esto va a ser una unidad donde él va a salir con dignidad. Y en realidad es una humillación lo que está sucediendo, porque Milei ya tiene a su gente, le acaba de decir que traiga la factura, ya tiene a toda la gente del PRO. Entonces es una situación de mucha debilidad para Macri, pero todavía no apareció el blockbuster, ¿no? Y te agrego un factor Claro, más. no lo den por liquidado a Macri, ¿no? Pero te agrego un factor más ahí, lo charlamos acá mismo ayer. Uno mira la imagen de Milei en el conurbano bonaerense, donde sabemos que Macri no es que arrasa ni mucho menos, pero donde ha sabido tener elecciones buenas. Sí. Y es bastante mala la imagen de Milei, digo, y aparece evidentemente ahí un electorado que no le gusta ni Milei ni el peronismo, es decir, todavía hay un voto gorila descontento con Milei en la provincia de Buenos Aires, que mirando los números de esa encuesta, que yo no sé, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero si yo fuera Macri y viera los números de esa encuesta, pinto un cono de amarillo, si se me fueron todos, y pongo una boleta amarilla que diga PRO en la provincia de Buenos Aires, porque hay ahí una demanda electoral a un gorilismo no mileizado. Sí, ese es el pasaporte a la derrota para la derecha en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el peronismo va a ser, todo indica, una buena elección en la provincia de Buenos Aires, más allá de que se sigue discutiendo la interna del peronismo. Ayer Valenzuela lo dijo, si no vamos unidos perdemos con el peronismo, perdemos con Kicillof en provincia de Buenos Aires. Entonces ese escenario es el que está de fondo. Al mismo tiempo Macri ve que lo están llevando a las patadas a la unidad y no quiere. Por eso filtra un audio como el que vimos ayer. Tenemos un segundo audio, no sé si lo podemos escuchar, donde Macri le vuelve a decir lo mismo a Milei: nosotros tenemos equipo, nosotros tenemos 20 años de historia, ustedes son un accidente de la historia. Es un poco el metamensaje de Macri. Hoy están, mañana no están. Nosotros estamos hace 2 décadas en la Argentina. Escúchalo. Nosotros tenemos una escuela de formación de dirigentes, cosa inédita en la historia de la Argentina. Ahora lanzamos un nuevo programa de formación de dirigentes de la Fundación Pensar, uniendo la Universidad de Itela y la Universidad de San Andrés, donde se presentaron más de 350 jóvenes del PRO de todo el país y quedaron elegidos 43 para esta primera camada. O sea, nosotros le damos mucha importancia a cómo se hacen las cosas, o sea, a la gestión. O sea, hemos cansado de que lo importante, como dice Guillermo acá y como hizo Guillermo acá, es transformar la realidad, el metro cuadrado de la gente. Eso es todos los días, y para eso hace falta método, hace falta equipo, hace falta constancia, hace falta conocimiento, no alcanza con la voluntad política. Uno tiene que tener capacidades y a eso sumarle voluntad política, y eso es el PRO, y eso es lo que está dispuesto el PRO a poner sobre la mesa para que este gobierno le vaya bien, por eso significará que a los argentinos les va a ir mejor. Bueno, Macri diciendo tenemos 20 años de historia, tenemos equipo, tenemos conocimiento, todo lo que no tiene el gobierno, y esto viene de la mano con el audio que escuchábamos antes. Todos los que tenían precio ya se fueron. Uno se pregunta, ¿habla de Caputo? ¿Habla de Bullrich? ¿Habla de Sturzenegger? ¿Habla de Petri? ¿Habla de Juez? Y una pregunta más. Es infinita la lista. Es muy larga Pero la lista de incluso podría interpretarse, ya te dejo, perdón, podría interpretarse como un tiro por elevación casi indirecto a Ritondo y a Montenegro, que estaban ahí, pero diciendo, bueno, están por dar el salto. yo estoy mirando la Por cara. eso digo que es el abrazo de Montenegro oso. estaba en el puente, lo engancha en el medio del puente y quedó ahí, ¿viste? Claro, el por puente eso te ese digo. que habían hecho para la... Yo iba a decir, para o la sea, F20. Macri viene reclamando un acuerdo institucional y recordemos que él tenía intereses ahí muy concretos. Uno era tener alguna injerencia en la licitación de la hidrovía, ¿no? Otra era el Ministerio de Infraestructura y quería meter a Iguacelo. O sea, no es que no tenía precio, sino que tal vez era bastante más caro que lo que se fueron para la libertad de avanzar. Me parece que son Perdón, chequeras distintas. Hago un Sí. paréntesis antes de volver a este tema, ya que mencionás la hidrovía, porque viene escalando muy fuerte en estos días la tensión entre la India y China, entre la India y Pakistán, por problemas limítrofes. Me llamó la atención Nos porque fuimos, son dos países. No. ¿Viene acaso? Sí, viene muy al caso. La medida que tomó el gobierno de la India como castigo o como agresión diplomática a Pakistán en el medio de este conflicto
es cerrar el acceso a Pakistán a los recursos hídricos de un río que está justamente en la frontera entre ambos países y que da cuenta, junto con otros movimientos que se están viendo en el mapa geopolítico, de cómo en esta época ese tipo de recursos, las hidrovías, los recursos que tienen que ver con el transporte a través de los ríos y demás, se están volviendo de nuevo mucho más importantes, porque claro, durante los últimos 50 años estuvieron abiertos para todos, los que pagaran la tarifa. Ahora vemos en el canal de Panamá que ya no va a ser así, que va a decir Estados Unidos quién pasa y quién no. ¿Va a pasar lo mismo en la hidrovía argentina? Por eso venía el paréntesis, perdón, cierro paréntesis, volvamos a la interna bonaerense, que es algo bastante más cercano que Pakistán. Que cuando hablamos de negocios, a ver, yo insisto en que buena parte de la discusión que estamos viendo es una discusión de negocios, obviamente asociado a la gestión del poder político, porque son posiciones de poder que favorecen o impiden negocios, como lo vemos, digamos, en el caso de la hidrovía muy nítidamente, y otros más, porque Macri también pidió concesiones viales, negocio que la familia Macri administra desde el principio de los tiempos, que son además tendidos estratégicos, porque en las concesiones viales se tiene control sobre lo que se transita, tanto en la hidrovía como en las rutas. Así que no es casualidad que Macri, y hay incluso hasta una variante geopolítica de ese interés de Macri por ese tipo de concesiones. Pero al margen de eso, quiero volver a la rosca, en el caso de la foto de ayer, porque veíamos la foto de familia. Hay una foto más chiquita donde se lo ve a Guillermo Montenegro, a Ritondo y al que... La tenemos, creo, esa foto también. Claro, no tengo pruebas, con Fernando de Andrés, dudas, que es el que filtra estos audios, Fernando de Andrés, que es de ese grupo chico de macristas el que más duramente combate, por lo menos en público, hasta Macri, hasta escucharlo en boca del propio Macri, la fusión con el PRO. Porque ahí también hay personas que están peleando por su supervivencia. Ahí la tenés a la foto. Claro, en YouTube. Andrés es el de Lila, digamos, ¿no? ¿A quién cortaron de la foto? Es linda pregunta, no Porque lo sé. se ve un hombrito incluso. Sí. No lo sé. Alguno que quizás se lo llevaron de la góndola en el momento. Alguno tenía la factura. Pasaron, lo levantaron y Bueno, que estaba en promo. lo pusieron en el carrito. Ya, a mí cortame. De Andrés trabaja con Jorge Macri, además. Claro, y eso es importante porque ¿por qué resisten los que resisten? Perdón, de Andrés es el Karina de Macri en el sentido del secretario general de la presidencia. Pero es de Mauricio Macri. De Mauricio, Andrés es de Mauricio, menos de Jorge, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender por qué resisten lo que resisten? Los que resisten la fusión. Porque en la lógica política es lo que dice Diego. La verdad, si no hay un acuerdo político, muy probablemente en Provincia de Buenos Aires terminen cediendo a una derrota. Ese es el fantasma, y está claro, y después hay que buscar el culpable de la derrota. Bueno, ¿por qué? Cuando pierdan. Hoy el gobierno es puro exitismo. Pero si pierden la provincia de Buenos Aires, ¿quién tuvo la culpa? Ahora, tengo para mí que el sector del macrismo que impide una fusión está convencido que se le va a inculpar a Milei por la derrota electoral y no a Macri. Que es el juego que hace a la vez Karina Milei, tratar de inculparlo a Macri. Vos ves el dispositivo mileísta en la tele y se lo acusa a Macri de responsable de que no haya fusión. Bueno, Nico, vos mencionabas lo que decía el comunicado del fondo. Ahí hay un link. El comunicado del fondo decía: hay que ver qué pasa con las elecciones. Entonces sabemos que la Libertad Avanza puede tener un buen resultado a nivel nacional, si no se complica más la situación de acá a octubre, que hay que verlo, pero si fueran mañana las elecciones podría tener un buen resultado a nivel nacional, pero podría perder la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la ciudad ni hablar, y el fondo está mirando eso, sobre todo la provincia, me parece. Ahora, hay un factor más que hay que tener en cuenta, que es que Milei no compra en efectivo, compra a crédito, en el sentido que promete. Tiene deuda. Promete lugares en las listas, promete cargos y demás. Y los que cubrimos política, los que hacen política, todos saben que por más que en la provincia de Buenos Aires haya muchos lugares para repartir, siempre son pocos. Y Milei, hoy a la mañana, acaba de confirmar el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, que ya se sabía, pero que lo confirme Milei en vivo, on the record y demás, es una novedad porque le está diciendo a los Santilli, a los Ritondo, mirá que va del tercer lugar para abajo. El segundo lo tiene que tener una mujer por la ley de cupo, de paridad, perdón. Entonces va del tercer lugar para abajo. Les está diciendo:
ellos están dispuestos. A la está fila. diciendo a Macri, ellos están dispuestos a ir la segundo, fila. tercero, cuarto, quinto. Ya está arreglado. Escuchemos a Milei confirmando las candidaturas. Manuel Adorni, que está con el profe Esper. Sí. Está ahí Adorni. Ya está Sí. el señor candidato para el Ciudad de Buenos Aires. Me imagino que Esper debe estar, puede ser el candidato de la El candidato de la provincia de Buenos Aires. Son mis candidatos. O sea, me vine con gorutas. O sea, uno, digamos, es el goruta de la ciudad, que es Adorni, y el otro es Esper, que es el goruto de... Le quiero contar a la gente. Seguramente fue... El custodio, Goruto, un término de los 90. Me lo perdí. ¿Goruto dijo? Goruto. No, Bruto no le dijo. Goruto. No, bueno, de casualidad justo fue con los dos candidatos. No, esto Estaban no ahí fue tomando un para café, nada preparando un la acto campaña y dijeron, vamos a 24. De campaña. Pero Vamos- ayer nos comentaban que las encuestas marcan que Adorni no se lo asocia Claro, linealmente así es. con Milei. Bueno, Es un ahí viejo lo vemos. problema de las encuestas, ¿no? Pero ¿por Milei qué? tiene una intención de voto y sus Pero candidatos ¿Cómo no se lo asocia con Milei? No, hay encuestas hay encuestas cualitativas, focus group, que se hacen en la ciudad Sí. y que no asocian automáticamente a Adorni con Milei. ¿Con Es qué como lo a Milei asocia? con Está Adorni. Marra también ahí. Marra tiene un nivel de asociación mayor para Hasta muchos los Penato votantes. tienen un nivel de asociación con Milei. ¿Que Adorni? No más que Adorni, ¿Que pero Adorni? tiene cierto nivel de Sí, asociación. a ver, nosotros Es el estamos... problema de que todos sean oficialistas, No, digamos, y que aparte- después, cuando la gente va a votar, solo ve oficialismo. Es el problema de la política que se habla a sí misma. Nosotros estamos sobreinformados, entonces nosotros podemos distinguir, aunque no es fácil, entre los Penato, Adorni y Marra. No, pero No es Adorni es fácil el vocero igual. de Milei. Hay que hilar muy fino para No, ver está la bien, pero diferencia. Adorni es un tipo con mucha presencia pública Correcto. como vocero de Milei. Está bien, Me pero la dicen gran acá desde mayoría- la producción que tiene muy buena información que el propio gobierno hace ese juego de que Adorni no aparezca identificado linealmente con Milei, tratando de, no sé, disputar un poco. Bueno, pero el ahora, voto. para No, ese pero juego Milei ahora acaba se de decir que revierte. es su candidato. Sí, Sí, sí. ese juego ahora se revierte. Va a salir una campaña que va a decir nítidamente Claro, afiche de los dos, me Milei, imagino. Adorni es Milei. Bueno, y el hecho Claro, que de hecho, ya integre lo la dijo. comitiva Integra la comitiva a Roma. al Papa es porque Es Karina, ¿no? justamente... Es Karina Milei, pero Está sí. bien, pero Karina es el jefe, ¿no? Sí, O, bueno, por lo menos absolutamente. lo era hasta hace poco tiempo. Vamos a seguir con la campaña en Buenos Aires en un rato, porque ayer hubo un acto importante de Axel Claro. Kicillof con algunas definiciones importantes. Vamos a estar hablando también del Papa Francisco, de su despedida, de lo que está sucediendo en Roma. Vamos a hablar también de economía, vamos a seguir con más datos de la economía real. Pero Ari, te pregunto, porque hay mucha gente que se está sumando al pase, que se sumó después de Habrá Consecuencias, y que quiere saber más detalles. Yo arranqué comentando que Roberto ya está en la casa, que está Sí. mejor, pero bueno, vos tenés todos los detalles. Veo que me llegan mensajes, nos llegan Sí, mensajes hay con muchas mucha- preguntas. Contemos nuevamente Gracias, dejen de escribir. la situación. Nada, bueno, muchas gracias. La verdad que como Roberto tuvo poco acceso al teléfono en estos días, lo tenía su familia, nos escribieron mucho, calculo que a todos y a mí particularmente. Roberto ya está en la casa, como le decíamos, ayer le dieron el alta, pero no el alta definitiva. Aclaro esto porque se tiene que hacer una nueva tomografía la semana que viene. Voy a repetir lo mismo. Roberto tiene un hematoma muy fuerte del lado de afuera de la cabeza por su condición de anticoagulado y por su edad. Hay que controlar que ese hematoma no se vaya para adentro, que no derrame hacia adentro, y eso se hace a través de tomografías. Bueno, le permitieron ir a seguir la recuperación a la casa. La semana que viene se tiene que hacer una nueva y si todo va bien en la semana que viene, ahí tiene el alta definitiva. Esa es la cuestión clínica. Él sigue igualmente dolorido y fue grave lo que sucedió. Y yo repito, sigue siendo grave porque todavía no hay ni un... No te digo freno de mano, ni un mínimo freno de parte del gobierno en esta prédica sistemática de violencia hacia todos los que piensan distinto. Y que además, yo insisto, puede ser un boomerang, es incontrolable. No, en general, viste que dicen que el peronismo es agresivo, es autoritario, lo que quiera. Yo no escucho a gente del peronismo decir que hay que atacar físicamente y verbalmente a los que piensan distinto. Repito además que los periodistas no somos vacas sagradas, a los periodistas se nos puede criticar, No pasa se por puede ahí. disentir, se puede... nada, todo eso está todo bien. El tema es cuando pasás el límite de incitar a la violencia contra determinados periodistas que piensan distinto. Y eso es lo que pasó y la ligó Roberto. La puede ligar cualquiera. Y en el caso de Roberto creo que es más grave porque encima es periodista y es dueño del cuarto medio del país. Entonces, Aparte, qué poca difusión, ¿no? De los otros medios. Yo estoy viendo, estaba mirando recién a Nelson Castro, que está ahí
en el Vaticano. Sí. Me acuerdo, ¿te acordás que hubo una marcha a tribunales porque un mozo no le había querido servir un café a Nelson Castro? No recordaba la marcha a Fue tapa tribunales. de Clarín. Sí recuerdo que fue uno de los títulos de tapa de Clarín. Un mozo no le sirvió un café. Casi curioso y gracioso la situación. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, Cristina era crítica, ¿se acuerdan? Con los periodistas. Sí, claro. Cuando no le gustaba algo, incluso lo decía públicamente. Pero Cristina fue la que eliminó el delito de calumnias e injurias para los periodistas del Código Penal cuando criticaban a los funcionarios públicos. Durante el menemismo, los que se acuerdan más, ¿qué hacía Menem? Les iniciaba una causa tras de otra a los periodistas que decían algo que no les gustaba y eso silenció un montón de periodistas. El bozal económico. El bozal económico. Hubo otros durante los 90 que aparecieron en una zanja, como Hernán López Echagüe por escribir cosas sobre Duhalde. Digo, ahora que Duhalde vuelve a aparecer también. El biógrafo de Duhalde apareció 2 veces en una zanja sin acordarse cómo llegó a esa zanja. Eso no, digamos, había cambiado. Y repito, los periodistas nos pueden criticar. Yo soy un militante del conflicto, o sea, esa cosa del consenso, el diálogo, todo eso. El conflicto es el motor y la base de las sociedades. Pero el conflicto tiene ciertas reglas. Sí, claro. Y no puede... Conflicto no es violencia necesariamente. Exacto, conflicto no es violencia. Lo que pasa es que tiene mala prensa. Entonces tiene más prensa el consenso. Que en realidad nunca hay consenso, porque cuando alguien te dice yo te impuse el consenso, en realidad le pasó por encima a lo que vos querías e impuso eso. El conflicto siempre es permanente y bienvenido. Y durante mucho tiempo se pensó que criticar a un periodista era atentar a la libertad de expresión. Criticar a un periodista no es atentar contra la libertad de expresión. Lo que es atentar contra la libertad de expresión es pagarle como el orto a un periodista y además pegarle. Sí, pegarle ahí definitivamente. Sí. Entonces, bueno, el caso de Roberto es el dueño de un medio y repito esto que dice Fer, tuvo mucha repercusión internacional, contacto de toda la dirigencia política, artistas, periodistas de todos los medios. No tuvo la magnitud, creo yo, que debería tener por el hecho de ser no solo un periodista, sino el dueño de un medio donde laburan 300 personas. Si esto le hubiera pasado a Mañeto, cadena nacional. En Clarín laburan más de 300 personas, pero el parangón es lo mío. Si lo hubiera pasado a Fontevecchia o si lo hubiera pasado, digo, me parece importante y resalto también que la mayoría de los medios lo cubrió. Sí. Y nosotros recibimos mensaje de periodistas de todos los medios pidiéndonos la información del caso y les agradecemos la cobertura y que lo tuvieran ahí. Y una cosa más, ahora empieza la investigación de ver quién fue. ¿Sí? Lo contó Graciana, van a hacer la Graciana Peñafort, que es la abogada de Roberto, vamos a hacer la denuncia, tendrá que investigarse y etcétera. Esto no fue un loco suelto. O sea, que no vengan a decir, bueno, a alguien solito se le ocurrió que justo a Roberto Navarro, después de que el presidente dijo que no se odia suficiente a los periodistas, y justo que lo apuntó Majul, que le dijo golpista y desestabilizador, y justo que lo mencionó Sturzenegger, y justo lo que lo mencionó Caputo, justo, todas casualidades, y de repente justo le pegan a Navarro. No vengan a decir que es un loco suelto, pues nadie se radicaliza solo. ¿Sí? Hay alguien que pensó que había un contexto político, simbólico, cultural, que le permitía ir a hacer eso. ¿Hay otras personas que creen eso? Seguramente. En un país de 50 millones de habitantes, seguramente hay 1, 2, 10, 50, 100 mini Sabacs Montiel que creen que porque desde el gobierno les dicen que se le puede pegar al que piensa distinto, pueden ir y pegarle al que piensa distinto. Bueno, no se puede. Entonces, no es solamente el autor o los autores, pues fueron 2 que atacaron a Roberto, sino que hay un clima de incitación a la violencia que tiene que frenar. Así es. Yo completo solamente diciendo que a ese... como le decías vos, decían clima político, cultural, simbólico sí, que emana de arriba hacia abajo, le digo fascismo. Porque promover la violencia desde lo más alto del Estado para disciplinar a los que piensan distinto, a los que opinan distinto, es fascismo. Y me parece que hay que llamarlo. Yo no tengo recuerdos de una frase de un presidente diciendo que no se odia lo suficientemente a alguien, más allá de, es gravísimo, de a qué se dedica. Digo, y pensá en lugar de periodistas, sacerdotes. No se odia lo suficiente a los sacerdotes. No se odia lo suficiente a los barrenderos, a los empleados de comercio, a los camioneros. Me parece, o sea, yo no sé... A los judíos. No sé, a los peronistas, a los zurdos de mierda que digo, tienen que tener miedo porque nos van a correr hasta el borde del planeta. Hablar de odio tan abiertamente que no genere un repudio que ya cansa un poco comparar esto con qué hubiera pasado si esto lo decía Cristina, lo decía... Pero es realmente impactante la impunidad que goza, de la que goza Milei en este momento, como para que este tipo de cosas
no genere, o por lo menos habla del doble discurso y la hipocresía de un sector importante. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a esto? ¿Alguna respuesta formal, informal? Informal, contó Johnny Aguirre, lo contó ayer, ¿no? Sí. Acá en El Pase, que se comunicó con él alguien del gobierno. Y entiendo que nada. 3 tweets de Milei al día siguiente volviendo a atacar a los periodistas. No, bueno, igual para mí es importante que no haya habido ninguna expresión pública, porque lo del llamado al odio es una expresión pública que no fue matizada de ningún modo. De ninguna manera, de hecho fue continuada en siguientes tweets por eso. Incluso después de un hecho de violencia que, bueno, no es difícil de hacer el 1 más 1, es consecuencia una cosa de la otra. Con lo cual hay que responsabilizar al gobierno de cualquier episodio de violencia que sea consecuente con las expresiones de odio del gobierno. Absolutamente. No hay mucho misterio. Y hay responsabilidades penales, ¿eh? Yo digo, entiendo que exigirle algo a la justicia o al sistema de injusticia que rige en la Argentina es un exceso de voluntarismo. La verdad, no se le puede pedir nada. No, con las excepciones, sí, para que nadie se ofenda, ¿no? Con las excepciones del caso, pero la excepción confirma la regla. No se puede esperar nada más que injusticia de lo que ocurre en las tribunales. Sí, siempre para mí... Sí, perdón, dale. Pero es un delito. Sí, es incitación a la violencia. Incentivar a la violencia es un delito. No, una sola cosita con esto que decía Fer de qué hubiera pasado. Sí, pero yo creo que nos queda por delante, digo, la vida hay vida después de Milei. ¿Sí? Entonces, nos queda por delante, entre tantas cosas que va a dejar este gobierno, la reconstrucción de la figura presidencial. Y en eso, en lo que nos toca específicamente a esto, está bueno repasar qué hicieron los distintos presidentes. Porque, repito, Menem, que te perseguía con calumnias e injurias. Cristina, que elimina esa figura y que se peleaba con la prensa. Se peleaba, o sea, una ley de medios, o sea, hubo un conflicto fuerte, pero se peleaba. Macri, que los espiaba. Macri espió a los 400 periodistas que que se acreditaron para cubrir la reunión del G20. G20, sí. Sí, no solo los espiaba. Durante el gobierno de Macri, una patota reventó la redacción de Tiempo Argentino con la policía en la puerta cuidando a la patota. Fueron presos los dueños de Indalo y a los dueños de Página 12 los amenazaron con ir presos. En el programa más visto político de la noche y tuvieron que echar al periodista insignia para evitarlo. Es decir, había una situación de persecución gravísima. ¿Sí? ¿Me permiten una anécdota en relación a esto que decís? Perdón, que por quedar impune también invita a que esa persecución se profundice. Sí. Una anécdota en relación a esto que decís, porque, claro, es incómodo, porque parece endogámico, ¿no? Cuando nosotros periodistas hablamos de la persecución a los periodistas y pareciera que nos importa más nuestro ombligo que lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Pero quiero en tal caso ilustrar con una anécdota personal por qué no estamos hablando de algo que involucra solo a los periodistas, sino al derecho que tiene la sociedad a informarse. Cuando con Roberto Caballero y Héctor D'Amico, era director de noticias, nos llevaron a juicio oral bajo la ley de calumnias e injurias. Era una ley que básicamente tenía penalización económica y penalización penal. Penalización de prisión. Y nos llevan a juicio oral. El que nos demandaba era un banquero que terminó preso. ¿Qué era lo que quería evitar ese banquero? Bueno, que se supiera sus tropelías por las que después termina preso. Y es el único banquero en la historia argentina que terminó preso. Mirá que la historia argentina no es tan extensa, tiene 200 años, pero una sola vez, con todo lo que han hecho los bancos en la Argentina, ¿no? Con todo lo que han hecho los bancos en la Argentina, hubo un solo banquero que terminó preso. Sí. Que fue Charlie Rom, el hermano de Pucci Rom, dueño del Banco General de Negocios. Y terminó preso después de la masacre del 2001. Sin esa masacre, al que se le buscó un chivo expiatorio del sistema, que había perdido, y había perdido porque el sistema lo había entregado, por eso terminó preso, porque el sistema lo entregó. Estuvo un rato preso ahí en las oficinas de prefectura en la Costanera, porque no se lo puedo llamar ni prisión, lo que tiene prefectura son unas oficinas bastante cómodas al lado de lo que es una prisión. Pero bueno, estuvo privado de su libertad ambulatoria. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque nosotros, en ese momento, con Roberto, con D'Amico, nos planteamos seriamente seguir informándonos sobre la tropelía del banquero. Porque entre otras cosas, el consejo de los abogados eran, desencillen,
porque si no va a parecer que efectivamente ustedes tienen algo contra él. Y la verdad es que no teníamos nada contra él. Estábamos informando las tropelías que hacía un banquero que a la postre terminó preso. Sí, igual es un de banquero. Tan evidente que era. Banquero es alguien del mundo privado. Lo que estamos hablando es funcionarios públicos. No, bueno, está bien. No, pero era un banquero muy relacionado lo que penaba y lo que se cambió era para funcionarios. Pero fíjate que si nosotros efectivamente le hubiésemos hecho caso a los abogados, no hubiésemos informado nunca más sobre ese banquero. Eso era autocensura. Exactamente, eso es lo que yo quería ilustrar. Que por eso yo hablaba de y la autocensura no nos priva a nosotros, porque nosotros informamos sobre otra cosa. Ya está, no informamos sobre eso, informamos sobre otra cosa. Es decir, nuestra materia prima en la Argentina es muy abundante, podemos informar sobre otra cosa. El tema es que si nos privamos de informar sobre algo por miedo, quien se priva de la información es la sociedad, no nosotros. Claro, aparte vos lo calificás de fascismo, y es tan fascismo que no se bancan un medio como este, que diga lo contrario de la corriente que ellos abonan, ¿no? En los canales principales, en los diarios principales, no se bancan. Sí. Ahora, miremos un poco hacia adelante, hacia la salida de todo esto, porque vos bien decías, Milei no es hay vida después de para Milei. siempre, hay vida después de Milei. Ese es el lema de campaña, chicos, Sí. se los regalo. Ayer hubo un poco justo iba a decir, un poco de ese espíritu en la campaña en el acto de campaña que hizo Axel Kicillof, que encabezó Axel Kicillof, con la excusa de 500 días sin obra pública nacional, una denuncia muy fuerte del gobierno nacional, pero luego un discurso que no se quedó solamente en esa denuncia, sino que apuntó un poco hacia adelante y que se inscribe también en la interna que se está dando en la provincia de Buenos Aires. Podemos repasar algunos de los fragmentos de ese discurso, después vos, Adrián, tenés más data, y vos, Fer, también de cómo sigue esa interna, pero escuchemos lo que decía ayer en el partido de San Martín, creo, el acto que encabezó Axel Kicillof, con Gabriel Catopodis, que en muchos lugares ya suena como posible candidato en la primera sección electoral. Exactamente. El papel que ha tenido el Papa Francisco a nivel internacional y a nivel local ha sido mucho, pero mucho más grande. Yo creo que vamos a ir dándonos cuenta con el paso del tiempo de la importancia de la obra, del posicionamiento, de las opiniones, de las discusiones que dio Francisco y en el contexto en el que lo hizo. Y me parece que ahí quienes no formamos parte de la Iglesia Católica estamos conmovidos y estamos pasando una etapa de dolor porque se ha perdido en Francisco un referente internacional, probablemente el más importante referente a nivel internacional, el más importante defensor, un verdadero faro para algo que a mí me parece que el mundo entero y que por corrientes ideológicas, políticas que se han impuesto últimamente, algo que es estrictamente necesario y urgente, con el Papa Francisco se va el vocero más importante de la justicia social. Bueno, ahí veíamos al gobernador en lo que fue el primer acto formal de la campaña, porque de hecho, si bien se hizo en conmemoración a los 500 días de Milei sin obras, ¿no? Esa fue, por ejemplo, la bandera que se exhibió en un momento del acto, teníamos por ahí la imagen para compartir en la placa 1. Es cierto también que se utilizó este evento para, bueno, formalizar la campaña, el tono de campaña y la presencia que el gobernador tendrá, el tono que el gobernador le dará a la campaña. Que él va a ser el que haga campaña más allá de los candidatos en cada sección y en cada municipio. Y que es confrontando con el gobierno nacional. Sí, claro. Por las consecuencias que la política nacional tiene sobre las posibilidades de la provincia de Buenos Aires y sobre los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto viene a cuento de ese debate que se mantiene dentro del peronismo respecto a si, al ver alterado el tradicional cronograma electoral, es decir, haber desacoplado las elecciones provinciales de las nacionales, iban a provincializar las campañas, que era lo que argumentaba y todavía argumenta el cristinismo. Bueno, ayer Kicillof dio puntapié a la campaña en otro tono. Si no, vamos a hacer campaña en los municipios, en este caso en la primera sección electoral, en San Martín, pero haciendo foco en que muchas de las cosas que faltan, incluso a nivel municipal, es consecuencia de los recursos que el gobierno nacional no aporta, y no aporta violando incluso la legislación. Es decir, retrae incluso de recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Bueno,
Eso desde el punto de vista de la narrativa. En este acto había sectores del cristinismo. Estaba Federico Termín, intendente de Lomas de Zamora, intendente de Lomas de Zamora. persona de ese dispositivo que encabezaba Insaurralde en su momento. Sí, no sé por qué hablas en pasado, pero bueno, supongamos que formalmente formalmente encabezaba Insaurralde en su momento. Otermín fue uno de los en que... política no se retira nadie, ¿no? ¿Qué? No, decía que Otermín fue uno de los que estuvo en esa reunión en La Plata, donde se trató de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Cuando Massa, Máximo, Tignanelli muchas también, horas. que fue muy picante. Hubo otra el lunes, ¿no? ¿Cómo? El lunes hubo otra reunión. Y el lunes hubo otra reunión, exactamente, a eso iba. Reunión en la que justamente lo que se le busca es terminar de encauce, se le busca encontrar el cauce definitivo, ya con la campaña carreteando, a circunstancias que quedan pendientes. Fer tenía, por ejemplo, para repasar el gran pendiente de estas horas, que es el cronograma definitivo de las elecciones. Sí. ¿Cuándo se vota? Porque es cierto que el decreto establece una fecha, el decreto de Kicillof establece una fecha, y hay una fecha para la Nación. Pero había una propuesta, un proyecto de ley, donde se buscaba dar más certezas, sobre todo en las dos fechas claves, que son el cierre de las listas para provincia. Bueno, el cierre de las listas para Nación ya está establecido, pero el cierre de la lista para provincia es fundamental, porque es la fecha que mira la interna. La fecha que mira la interna no es el 7 de septiembre. La fecha que mira la interna es, bueno... ¿Quiénes entran en la boleta? 18 de mayo. Cierre de listas. No lo sabemos. ¿Es el 18 de mayo? El resumen del... Bueno, cuando lo termine de... Claro, no lo sabemos. La legislatura. No. Pero digo, antes de entrar en los detalles de eso, el clima por estas horas, cuando uno habla con los distintos campamentos, uno podría a grandes rasgos dividir en tres: Frente Renovador, Kicilofismo y Cristinismo en un sentido amplio, con la Cámpora como el subconjunto principal de este último. Pareciera, a diferencia de hace 2 semanas, donde decían, bueno, no sabemos si esto no termina volando por los aires o no, pareciera que todos dicen, bueno, a ver, al final de todo nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. Ninguno pareciera querer terminar de romper todo porque sabe que el costo político sería muy alto. Fue clave. Pero después uno le pregunta, ¿y cómo se van a poner de acuerdo? Nos dicen, la verdad no tenemos ni idea porque seguimos igual de en desacuerdo y enojados que hace 2 semanas, pero por lo menos nos pusimos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, es que la discusión ahora es la de proporcionalidad. ¿Cuánto le corresponde a cada uno en ese armado? Por eso la fecha, ahora en el horizonte, hubo una encuesta. Da más margen para negociar. A Cristina, al Instituto Patria, entiendo que a Cristina le presentaron una encuesta de esas que no se publican, pero que son tomadas muy en cuenta para tomar decisiones políticas por todos los dirigentes. Una encuesta donde se muestra un escenario no muy amable, por plantearlo a lo Cobos, digamos, no muy amable, por decir inquietante para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. De las 8 secciones electorales, el peronismo hoy podría contar, no como segura, pero sí como un poquito más holgada, la 3ª sección, la 8ª, La Plata, no mucho más, todo lo demás en un escenario de unidad de la derecha. Sí, que fue dividida la derecha en la última elección, en la presidencial, ¿no? En la provincia. La encuesta que le presentaron a Cristina mostraba 3 escenarios. No como escenarios, sino como posibilidades. En una posibilidad iba el peronismo dividido, catástrofe. Derrota prácticamente en todas las secciones, incluida la sección 8ª, que es la sección que hoy aparece como más asegurada para el peronismo. Peronismo reunido, derecha fragmentada, 3ª sección, primera sección, aunque hay que ver quiénes terminan siendo los referentes. De hecho, vos mencionabas a Cato Podis, que es el candidato del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está ahí el nombre de Massa. Si Cristina juega. Si Cristina juega, Massa juega. Si Cristina no juega, Massa no creo. Massa dice, voy yo y 2 más. O sea que al gobierno de la provincia de Buenos Aires le quedaría a partir del 3º o del 4º. Porque acá empieza a jugar la proporcionalidad. Claro. Bueno, si juego yo, cada uno? Lo de que Cristina no juegue sería raro, ¿no? Raro. Si hace 6 meses hubiera sonado inverosímil, pero hoy por hoy... Ya lo dijo tantas veces que sería hoy ya lo mandó a decir por varios lugares. De ella. Bueno, pero no depende solo de ella. Hay 4 señores
Bueno. La justicia, pero el está tema, bien. No, está, eso es verdad. Pero el tema es por qué jugaría el que juega. Es verdad, son tres. ¿Por qué una figura nacional? Estamos hablando de una expresidenta, 2 veces presidenta, vicepresidenta, que jugaría como candidata a legisladora por la 3ª sección electoral, legisladora provincial. ¿Por qué haría ese movimiento? Bueno, porque influiría en la proporcionalidad, lo que estamos hablando. Si juego yo y traigo o tengo los votos, por esa imposición de votos me corresponden el 70% de los candidatos. Y además por otra cuestión, que Cristina no está de acuerdo con que se provincialice y dice, yo voy y nacionalizo. Correcto, pero ayer Kicillof dijo, yo también nacionalizo. La verdad que Nacionalizamos Kicillof todos. hizo un discurso todo contra Milei. Claro, ayer el discurso por de eso, Kicillof pero la fue- cuestión de provincializar, sí, Bueno, por es eso. un poco el debate. Pero el tema es la proporcionalidad. Cristina dice, yo voy y me llevo el 70% de los candidatos, que es lo que justamente generó el disgusto. El disgusto entre Kicillof y Cristina tuvo que ver con esa proporcionalidad, con que no le otorgaban al gobernador una cantidad de candidatos compatibles con su condición de gobernador, digamos. En la primera sección se da la misma discusión, pero con Massa. Massa dice, ok, ¿quieren que yo vaya? Porque también se ha operado públicamente esa candidatura en la primera sección. No lo dijo él, lo dijo el Frente Renovador, que Claro. es independiente de El Frente Renovador que es independiente de Massa. Hay una Es diferencia. el operativo clamor del masismo Igual ahí sin Massa. hay una diferencia sustancial. Uno entiende que hacia adentro, en la rosca política, Massa tenga uno de los 3 asientos en esa mesa, 4, dicen Sí. algunos que tiene la mesa, no importa. Ahora, a diferencia de Cristina, con quien lo igual es el lugar en la mesa chica, Massa no tiene tantos votos para mostrar. Massa perdió Tigre hace 2 años. Massa perdió una elección presidencial por una diferencia Yo lo que muy estoy importante. Massa no le fue bien en las elecciones anteriores en las que fue por separado. Digo, Cristina en el 2017 juega sola y aunque no le gana a Bullrich, demuestra que tiene un caudal de votos que le permite ordenar todo. Massa juega solo esa elección y le termina yendo muy mal. Pero es decir, solo no ahí, jugaría Massa. digo, Yo lo que estoy si Cristina contando- pide el 70, entiendo que Massa se suba y pide el 70 para él también. No, pero no se sube. tiene- Ahora, Aparte yo lo que quedó estoy- muy termino el con el tema con la inflación. Sí, Eso es lo pero- que dicen las encuestas. Claro. El tipo quedó muy marcado con el con la pico inflación. Yo termino inflacionario. con esto porque estaba tratando de serlo sutil, pero voy a ser un poquito más directo. Lo que estamos Ah, observando... ese es el Morano que nos gusta. Claro, estaba Nos tratando de ser hubieras sutil ahorrado porque todo el- estoy haciendo un aporte a la unidad. Mi aporte a la unidad es ser sutil. Pero, Como toda la vida. Como toda la vida, es lo que me caracteriza. Pero voy a ser un poquito más directo. Acá lo que estamos viendo es un operativo de pinzas entre Massa y el cristinismo para al final salirse con la suya y dejar al gobernador en minoría en la lista. Eso es lo que estamos No, viendo. eso sí, con la excusa de que, bueno, si yo voy en la primera, me tengo que quedar con 7 de cada 10. Si yo voy en la tercera, me tengo que quedar con 7 de cada 10. Y son los 2 distritos que, según las encuestas, el peronismo por lo menos tendría mayor holgura, más la octava. 10 La octava millones es de otra electores. película igual. La 10 octava- millones de electores entre primera y tercera sección. ¿Exacto cuánto? 10 millones Por de eso. electores. Entonces, si el gobernador no logra hacer pie con su esquema de candidatos en esa discusión de proporcionalidades que aparentemente cierra el 18 de mayo, entonces toda la discusión que vimos todo este tiempo, toda esta interna que vimos todo este tiempo, habrá concluido como arrancó, con el cristianismo solicitando y en tal caso obteniendo la mayoría de las candidaturas. Lo estaba diciendo de manera sutil, lo digo de manera directa, porque lo que estamos asistiendo es a eso. En otro tono, es saludable, con la convicción de que si esto deriva en una fractura, no hay nada o va a haber muy poco para repartir, porque esa encuesta lo que muestra es una derrota en todas las jurisdicciones. Y ojo, porque el sistema de distribución de cargos en la provincia de Buenos Aires es DONT. Entonces, si vos perdés en todas las jurisdicciones, tenés mucho menos para distribuir y vas a tener muchos más heridos. Y heridos son personas que se ponen a disposición de eventualmente el que tenga más poder, que puede terminar siendo el gobierno. Y hay un montón de peronistas esperando el llamado de la Casa Rosada, ¿eh? Por Un eso- montón. por eso en la también- provincia de Buenos Aires. Sobre todo de cara a las municipales del 27. Por eso también es clave el tema de la discusión de las fechas, no solamente porque tenés por un lado una junta electoral que dice no hay tiempo para validar a todos los candidatos, son más de 10.000 candidatos en toda la provincia que habría que validar en 10 días hábiles, sino porque también es
tiempo para que el peronismo pueda justamente encontrar una alquimia que reúna a estos sectores que evidentemente siguen con un conflicto muy marcado. Sí, es rara ya la discusión en los términos que está llegando, porque bueno, Kicillof mandó un proyecto a la legislatura para suspender las PASO y, en función de eso, establecer un nuevo cronograma. ¿Qué es el cronograma? Cierre de alianzas, cierre de candidaturas y la presentación de las boletas. Con espacios más laxos, porque es la primera vez que se va a hacer una elección separada en la provincia de Buenos Aires, es la primera vez que, bueno, hay que distribuir tantas mesas, no se sabe bien cómo va a ser todavía el operativo de seguridad, lo están discutiendo con el gobierno nacional. Entonces, por eso la Junta Electoral, que son todas las autoridades electorales de la provincia, le están diciendo, bueno, háganlo con la mayor cantidad de tiempo posible, por la duda de que tengamos algún problema en el medio. Pero a Kicillof en el Senado le votaron sí la suspensión de las PASO, pero no le aprobaron el cronograma que había mandado. Ayer se iba a tratar en diputados y iban a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la justificación política de esto? Es difícil de entender. Porque cuando fue el tema del desdoblamiento, uno podía estar más o menos de acuerdo, pero decían, estamos en contra de desdoblar por A, B, C, D y E. Claro. Listo, son argumentos. Es Nati Peluso, ¿no? ¿Cómo? Es Nati Peluso. ¿Qué ¿Por cosa? qué Nati Peluso? A mí, la canción que más me repiten cada vez que hablo pidiendo precisiones políticas es la de Nati Peluso. No, de Buenos Aires, perdón. Yo No, llegué hasta Todo Roto. Catriel y Paquito. Ah, todo roto. Sí, es como, me opongo. Está bien, no, eso está claro, pero digo, cuando... O no, cuando, Carle, mirá, Carle está viendo mis mensajes. Cuando la interna va por ahí está ¿Qué claro. dice acá, Nati Pero Peluso? mi pregunta iba por la explicación pública, política. No queríamos desdoblar porque había que nacionalizar. Es que no Ahora, se entiende hacia afuera. La No, no hay verdad, forma no de- se entiende. Con el esquema que queda, que es el de la ley de 1946, tenemos un audio de Bianco, no sé si hasta altura, porque ya él lo estuvo el lunes planteando en su conferencia de prensa. Queda la ley de 1946 que dice eso cuando la provincia tenía 2 millones de habitantes. Es impracticable, porque las listas cerrarían 30 días antes. O sea, habría tiempo hasta principios de agosto para que Cristina defina si va a ser candidata o no. Lo que están justificando desde el cristinismo es que la campaña tiene que ser más corta. ¿La campaña qué es a esa altura? No sé, que las publicidades, los spots, porque la campaña ya empezó de todos lados, todos empezaban a hacer actos. Esa es la justificación que hacen, que la campaña tiene que ser más corta, pero bueno... lo que se dice es que Cristina busca especular hasta último momento. Es una de las explicaciones que dan del lado de Kicillof acerca de si sería candidata en provincia o candidata en nación. Que eso le permitiría, claro, eso le permitiría tener cierta potestad sobre el armado de listas, porque una vez que se defina, va a perder un poco de ese poder de decisión de quienes integran cada lista. Esa sería la explicación política que se da. La Junta Electoral mandó una... Quedaría muy pegada también ese cierre del cierre nacional, ¿no? Como Claro. que permitiría que las dos negociaciones entraran en una sola bolsa, Claro. de alguna forma. Claro, por eso. Después está el tema de quién sería un candidato de unidad en la lista nacional. O sea, quién encabezaría la lista de diputados nacionales del peronismo y garantizaría la unidad ¿En provincia? en provincia de Buenos Aires. Sí, pero aparte, lo raro es que si Porque ya están... Massa no garantiza, dicen cerca de Cristina, la unidad porque Grabois ya dijo que si va Massa es candidato. Es raro porque si Cristina y Massa, que uno piensa, son los dos más fuertes, más conocidos, van en la lista provincial, ¿quién quedaría en la lista nacional? Yo es algo que pregunto siempre. No sé a todo el Kicillof mundo. quién tiene como candidato a diputado nacional. Bueno, ayer sacaron a Catopodis como si Sacaron fuera a Catopodis, sí. el primero. Pero para la primera sección. Me parece Claro. que si va Massa no. Si Massa va a la primera sección, no iría Catopodis cuarto. Claro, es Parecería uno u ser que otro. no. Es Sería uno u otro. Catopodis el candidato... Pero esa es la elección provincial. Por Sí, eso digo, ojo que la primera duda, sección- La nacional, ¿quién sería el candidato de unidad? O candidata de No, unidad. Catopodis podría ser el candidato, no sé si de unidad, pero bueno, el candidato de una lista unificada. Que es distinto, unificado y unidad, pero lo charlamos otro día. Volvamos a las declaraciones de Javier Milei esta mañana, porque
¿Qué venimos diciendo nosotros desde el primer día, desde antes, desde la campaña? El esquema de Milei desindustrializa el país. Si se desindustrializa el país, se pierden puestos de trabajo con mayor poder adquisitivo y la gente es más pobre, le alcanza para menos la plata y demás. ¿Qué dice Trump, al cual Milei le encanta y es fanático y va y busca fotos y todo? Dice, el problema de Estados Unidos fue cuando empezamos a confiar demasiado en las finanzas y las fábricas empezaron a ir a otros países y eso hizo que se pierdan empleos de calidad y ahora lo que tenemos que hacer es volver a traer las fábricas a Estados Unidos y generar puestos de trabajo en Estados Unidos. Lo dice Trump. Después hace otra cosa, pero no importa, la idea no es debatir a Trump en este momento. ¿Qué dice Milei? Vamos a hacer una economía de servicios. ¡Yay! Enfermedad holandesa es un modelo que describe que en Holanda descubrieron gas, exportaron tanto gas, que le entraron tanto dólar, le apreció la moneda y rompió un montón de otros sectores. Bueno, entonces empiezan a llorar con eso. Un regalo envenenado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, cuando vos generas todos esos ingresos, toda esa riqueza en estos sectores que yo te dije, lo que va a suceder, vos no vas a tener ni pérdida de empleo ni nada por el estilo, porque ¿sabés qué es lo que va a hacer? Se va a crear... Va a tener transferencia de empleo. Claro, lo que vas a tener es una gran economía de servicios. Se va a generar una economía de servicios monstruosa. Que dicho sea de paso, la economía de servicios es intensiva en trabajo, con lo cual cada vez vas a tener más trabajo y mayores salarios, con lo cual el nivel de vida de los argentinos, va a mejorar fuertemente. Era el modelo que decía Cavallo en la convertibilidad. Decía eso. Era la lógica de servicios. Un detalle antes de meterse en el fondo. Acabo de leer el dato. Esto salió por A24, ¿no? Sí. Último en el rating, en el horario en el que estaba Milei. 0,7. ¿Vos estás diciendo que a nadie le importa escuchar al presidente? A nadie le importan las mentiras de Javier Milei, sí. O cada vez a menos gente. En otra época, la gente encendía. Era la justificación de un montón de programadores. Ponías a Milei en pantalla y el ranking explota, te decían. Se suma más gente, se encienden los televisores, los teléfonos, las pantallas. Bueno, ahora la gente ya no lo quiere ver y eso también es un datazo que, perdón, no quería dejar pasar. Ahora vayamos a la economía que también es importante. No, me parece fundamental porque también la caracterización que hace de la realidad es tan lejana a lo que estamos viviendo en nuestro día a día que te sentís, y lo tomo a Roberto en este dicho, que te toman por boludo. Vos decís, flaco, vos fuiste al supermercado, saliste a la calle, diste una vuelta a manzana, como para ver algún dato que se corresponda con la realidad y creo que eso obviamente lleva a alejarse. En la placa 1 está el gráfico del freno de la industria. Esto es de una consultora fiel. Es una consultora muy ortodoxa en términos económicos. Hace estas series hace muchísimo. Y lo que se marca es justamente una caída en la variación mensual. ¿Por qué nos importa lo mensual? Bueno, porque hay que empezar a ver cómo va a reaccionar la economía a este cambio en el programa económico. Un cambio en el programa económico donde se apuesta más a la valorización financiera, al carry trade, al nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces, obviamente que tiene impactos en la industria porque es un modelo que requiere un dólar barato para poder generar ese modelo de fuga. Digo, un modelo de fuga no se hace con un dólar caro, se hace con un dólar barato. Entonces, tiene un impacto en la industria, con una industria nacional que tiene que competir cada vez más con productos importados que se vuelven más baratos en un esquema de fuga con dólar planchado. Entonces, efectivamente, esto que está diciendo Javier Milei de la enfermedad holandesa, de orientar toda la economía hacia los sectores extractivistas, bueno, hace perder a la industria y con eso esa destrucción del trabajo privado asalariado que vimos ayer y ese crecimiento del monotributismo que tiene que ver con las economías de plataformas, con los que andan en bicicleta, los que viajan en auto, depende qué capital tenga la persona, bueno, dónde se mete, pero con los problemas que conlleva eso en términos de empleo y también en términos de salarios. En la placa 4 tenemos un gráfico que muestra la evolución de los salarios en 2024. Es un gráfico de Fundar, del equipo de Dani Steingart, que lo que muestra en esa barrita roja es una caída del 8,8% de los salarios en términos generales, en promedio. Ahora, si nos ponemos a ver sector por sector, bueno, hay un crecimiento de los salarios en el sector del petróleo, en el sector de la pesca, en dos sectores que están muy atravesados por las exportaciones y por precios internacionales. Y después tenemos básicamente caída, un leve repunte del 1,3% en industria, pero bueno, con una destrucción, ¿no? Menos trabajadores que cobraron poco menos de el 2% de su salario en 2024.
pero con una caída muy marcada, bueno, en la administración pública, una caída de 1/5 del salario, en la salud pública, en la enseñanza pública, en el servicio doméstico. El servicio doméstico compone 1/5 del total de las trabajadoras. O sea, una de cada 5 mujeres que está trabajando remuneradamente lo hace en el servicio doméstico y perdieron 12,6%. Enseñanza privada, salud pública, digamos, todos sectores que tienen que ver con nuestras condiciones de vida, con nuestra reproducción de vida y con una economía que se está centrando mucho más en esa patria exportadora y no en la reproducción de la gente para pensar en un mercado interno, para pensar en un desarrollo más inclusivo o para pensar en cómo vamos a producir a esos futuros trabajadores. No es casualidad que Milei siga dando como ejemplos Irlanda, Suiza, países que lograron su riqueza dedicados a la intermediación financiera exclusivamente. Pero claro, son países así chiquititos que no tienen ni la extensión, ni la población, ni los recursos de Argentina. Digo lo de Irlanda y lo de Suiza porque lo volvió a decir hoy Milei, veámoslo. Cosas más conservadores. Contame, vuelvo a la pregunta, contame la Argentina en 30 años. Mira, la Argentina, imagínate, ¿cuál crees que es el mejor país del mundo hoy? Bueno, en términos de estándar de vida, y me imagino que debe estar entre Suiza, Bélgica, tal vez. Suiza, Irlanda. Irlanda puede ser, bueno, Australia en algunos puntos. Vamos a ser como esos, pero mejor. ¿Basado en qué? Cuestión de Magia. fe, a fuerza del cielo. Magia. ¿Basado en qué? Es interesante, un poco deprimente cómo se repiten las discusiones en la Argentina. Esta discusión fue muy profunda en los 70, sobre todo con el modelo que instaura la última dictadura cívico-militar. Aldo Ferrer decía, este modelo de valorización financiera es para 1/3 de la población. O sea, es así. O sea, no somos un país altamente poblado ni con una densidad poblacional muy grande, pero si vos querés basar tu economía en 3 sectores que te dan las divisas para exportar, bueno, listo. Tenés una economía con laburo formal para 1/3. 2/3 de la población, bueno, que subsista. Afuera. Como decía Milei, afuera. Che, ya que hablamos de Irlanda, de Suiza, nos podemos quedar un poco por el viejo continente, más precisamente, bueno, unos kilómetros más al sur, Península Itálica, Ciudad de Roma, Vaticano, donde se están llevando a cabo en este momento las despedidas al Papa Francisco, paso previo a elegir su sucesión. Ayer hablamos de eso, pero Fero, hubo una escena particular, ¿no? Sobre la cual ayer se puso el ojo justamente porque habla mucho del lugar de Francisco, del rol de Francisco. Sí, traje algunas escenas particulares, pero la que más llamó la atención en todo el mundo, esto fue una conversación global, fue la de la monja Geneviève Jennings-Gross, disculpen mi pésima pronunciación del francés, idioma que estudié nada más que 3 días en una... Realmente, no, 3 semanas. Se trata de una monja francesa de 81 años, creo que tenemos imágenes de fondo para ir viendo, para quienes nos siguen por YouTube, porque es una monja muy amiga de Francisco, que sorteó las limitaciones del protocolo, calculo yo que autorizada, porque la conocían, porque exactamente todos los miércoles, ayer fue miércoles, era quien visitaba a Francisco para tener algunas charlas, presentarle algunas historias. Esta monja, Jennings-Gross, pudo pasar y estar ahí unos minutos lo más cerca posible del féretro de Jorge Bergoglio. Se la ve en las imágenes rezando, rodeada de cardenales. La verdad que es una imagen muy conmovedora porque se la ve vestida de manera muy humilde, con una mochila atrás, como si hubiera venido caminando sola por la plaza. Así que es una historia muy particular de esta monja francesa de 81 años que pertenece a la Orden de las Hermanitas de Jesús. Es muy conocida en Roma por su trabajo con las comunidades marginales o marginadas, sobre todo en un barrio de Roma de clase popular que se llama Ostia. Vive muy humildemente en unas casas rodantes donde viven feriantes, personas en situación de calle, mujeres trans, trabajadoras sexuales. Es un lugar donde también se le da actividad recreativa, es como un circo que se ofrece para los chicos de los barrios. Esta mujer, ya te decía Nico, solía visitar todos los miércoles a Francisco y le contaba las historias que ocurrían en los barrios periféricos de Roma.
Si algo siempre decía Francisco era que lo importante era ir de la periferia hacia el centro, tener una mirada periférica para entender el centro. Me parece que eso ha sido una de las líneas argumentales, narrativas y hasta evangélicas de Francisco para mirar el mundo, para mirar la sociedad. Con una particularidad, esta mujer, que es sobrina de la monja, perdón, que se me pasó acá, Leonille Duquet, que es una de las dos monjas desaparecidas junto a Alice Domon en 1977, de alguna manera expuestas o secuestradas por Alfredo Astiz. Ustedes recordarán esa secuencia. De hecho, esta mujer vino a declarar a Comodoro Pi durante los crímenes de lesa, durante los juicios contra los autores de los crímenes de lesa humanidad. Tenemos una escena en la que la propia monja, ahí estamos viendo de fondo a un costado de la pantalla la visita que hizo Francisco al Luna Park, así se llama el circo de Ostia, donde vive la monja. Una de las visitas de Francisco ahí, que fue a participar de algunos espectáculos y además a llevar algunos regalos. Y tenemos un tape donde la propia monja Genevieve cuenta la visita del Papa en algún momento, que sirve para de alguna manera exponer la sencillez con la que vivía Francisco y con la que ejerció su papado. Es el tape 05. Possibile che il Papa non ci venga a trovare? Ahí está el periodista que dice que no era posible que un papa viniera al circo del Luna Park, y ella dice no era posible, pero con el Papa Francisco lo imposible es posible. Ellos tenían todo preparado, la bandera vaticana, los globos, las guirnaldas, todo, dice el cronista de la televisión italiana, y la monja dice todo. ¿Pero qué pasó? Entonces no vino acá, fue a las casas rodantes. Donde ustedes viven, le dice el cronista. Y estuvo hermoso, porque el espacio es estrecho, no es grande. Pasó por el medio de todos, sin guardias. Era uno de nosotros, gritan las otras mujeres. Yo lo vi completo el video, donde todas contaban un poco su experiencia y su emoción por haber tenido al obispo de Roma en este lugar tan marginal, ¿no? Sí, y esa ruptura de protocolo, que era una de las características de Francisco, pero que se lo tiene que entender no como un capricho, no como algo que se hace porque sí, sino porque significaba una profunda subversión de órdenes establecidos muy rigurosamente por la Iglesia, que era parte de lo que él cuestionó durante su papado. Por ese lado también va la interpretación de su famosa frase, hagan lío. No hagan lío por el lío en sí mismo, sino hagan lío en el sentido de subviertan el orden establecido. Y la imagen que veíamos hace un rato de una monja rodeada de cardenales en el entierro de un papa, para el protocolo eclesiástico, para la verticalidad de la Iglesia Católica, es una imagen muy poderosa. Las monjas no están mezcladas entre los cardenales en general, aparte, porque son categorías muy diferentes y muy separadas, compartimentos muy estancos. Entonces, que esa mujer humilde, con su vestimenta humilde, con su mochilita, se le permitiera el paso a un lugar que solía estar reservado para los cardenales, que son los grandes representantes de la curia, diría, es casi hasta un acto post-mortem de Francisco. No tengas ninguna duda. Que la pone ahí para volver a marcar su punto. Quiero agregar un dato, si puede ser, porque tiene que ver con lo que va a pasar el sábado. Esto lo escribe Claudio Caruso, que es un sacerdote que está en Roma, muy cercano al Papa Francisco, y está informando desde allá. Dice: migrantes, personas trans, pobres, detenidos y más vulnerables serán los últimos en despedir a Francisco antes de su sepultura. Cada uno tendrá una rosa blanca en la mano. Serán unas 40 personas, todas dispuestas en la mañana del sábado 26 de abril en los escalones de Santa María Mayor. Pobres, sin hogar, reclusos, personas transgéneros, migrantes dirán adiós, pero sobre todo gracias a un papa que para muchos de ellos fue como un padre. Para ellos, los últimos de la sociedad, esta vez será un privilegio serán los últimos en saludar a Francisco. Además, Diego, acordate que es hermoso, porque además fue el papa de los pobres, de los marginados. Claro, porque ahora está toda esta pompa del Vaticano, que bueno, es inevitable, los jefes de Estado y todo eso, pero la verdad que él todo el tiempo buscó combatir eso, ¿no? Acercarle la iglesia. Y esta idea, perdón, Adri, una cosita nomás, que para que no se escape lo que decía Diego.
Diego. Son los últimos y fueron los primeros. Acordate que la primera acción como Papa de Francisco fue ir a besar los pies de los migrantes de Lampedusa, ¿no? Totalmente. Entonces eso es como se cierra el círculo de alguna manera, ¿no? Sin Los duda. últimos, quizás usando esta frase tan trillada, ¿no? Los últimos serán los primeros. Macri no va. Milei lleva a una comitiva de 10 personas con... Sí, se sabe que va a ir Adorni, se sabe que va a ir Patricia Bullrich. No entran todos. No, entran cuatro. No. 4 más Milei. 4 más Milei. Sí. Bueno, de los 4 que entran con Milei, probablemente uno de los que entre sea Adorni, pensando en una foto de campaña. Seguramente, ninguna duda. Sí. Ahora, para volver un poco a esta decisión de Francisco de darle ese último lugar, El sábado el primer hacer y el esto. último lugar a los que menos Estamos tienen. anticipando lo que va a pasar Sí. en 48 horas. La noticia en estos días fue que Francisco fue el primer papa que eligió ser enterrado fuera del Vaticano, eligió la iglesia de Santa María la Mayor. Se dieron varias explicaciones, una tiene que ver con su cercanía con la Embajada Argentina, pues está ahí a la vuelta de la Plaza del Equilino. Otra tiene que ver con el carácter jesuita de esa iglesia. Hay un motivo más. Creo yo, esto es una interpretación mía, me hago 100% cargo de esto, pero la procesión que lleve a Francisco desde San Pedro hasta Santa María la Mayor va a ser una procesión que va a estar acompañada por miles de personas. Va a ser en su último recorrido rodeado, abrazado por ese pueblo, cosa que si él se quedaba en San Pedro o en cualquier otra capilla o lugar dentro del Vaticano no iba a suceder. Yo creo que hay algo de eso también, la de ubicación elegir... de la iglesia, no. También, ¿no? Está en Termini, en la zona de Termini, que es una zona de estación de trenes. Claro, una zona, está cerca de una zona, podríamos de un barrio más emparentar a popular. Once, Parece que a la ubicación Constitución. también en línea con Sí, lo que vos decís. pero me parece que tiene que ver también con esa última imagen de él recorriendo las calles de Roma rodeado de pueblo y no encerrado en una ceremonia rodeada de gente con grandes pompas y demás. Tuve la verdad que la suerte de laburar con Marcelo Larraqui en el libro Recen por él. Me tocó hacer parte de la investigación de esa biografía política que hizo Larraqui, lo cual te ayuda, lo hicimos apenas fue nombrado Papa, te ayuda a derribar un montón de prejuicios. Y una de las conclusiones más elementales que podíamos sacar en ese trabajo, hablando con un montón de gente, es que cada paso que dio, cada cosa que hizo Francisco o Bergoglio tenía un gesto político atrás muy marcado. Sí, claro. O sea que todo lo que vos estás enumerando seguramente fue pensado por él y bueno, lamentablemente o no, porque la verdad que por otro lado corresponde a la investidura presidencial que esté, vamos a ver ahí a Milei que se ha encargado, como ya lo venimos diciendo, de denostarlo un montón de veces. De eso tomó nota la televisión española. Mirá. ¿Querés ver cómo lo configuraron? Es el TEC Dale, 06. veámoslo. A Francisco se le llamó el imbécil de Roma, comunista, satán, zurdo, hijo de puta, el diablo en la tierra, representante del maligno, sorete malcagado. Y se le dijo que se callara, que se metiera en lo suyo, que qué sabía él de política. Todo eso se dijo yo y todos esos que le criticaban, Gloria Mena, Milagro, son ya más papistas que el Papa, las claves. El que ha hecho la mayor conversión, Joaquín, es él, el presidente de su país, de Argentina. Atención a lo que dijo Milei del Papa. Con este tuit, citándole, le dijo: zurdo hijo de puta que andas pregonando el comunismo por el mundo. Eres el representante del maligno en la casa de Dios. Le acusó de ser amigo de asesinos y le insultó a gritos en la televisión argentina. Es impresionante que tengamos que ir a ver un programa español para que se recuerde esto. En la Argentina pareciera que hubiera una amnesia selectiva por parte de muchos comunicadores que o no mencionan el tema o lo mencionan como algo menor, ¿no? Bueno, solucionaron sus diferencias. Viale ayer o antes de ayer decía, metimos al Papa en la grieta, ¿no? Como si hubiera sido como una obra del destino. Sí. Y hubo un trabajo, bueno, consistente, ¿no? En sindicarlo de comunista, de peronista, de kirchnerista, del jefe de los piqueteros. Ahora en la ancha avenida del centro se lo usa como el prócer de la centralidad política, y quienes lo leemos en clave más
nacional, popular, progresista o de izquierdas. Vemos su legado en términos de apelación a la justicia social. Va a haber muchos papas. Sí, el papa va a haber siempre muchos papas. Siempre hubo mucho Bergoglio, pero no sé si ustedes vieron, ayer hicimos una entrevista a Billy Bond. La escuché, extraordinaria. En el Zanahoria. Billy Bond, de la pesada del rock and roll. Que le rompan todo. Que contó una anécdota que desconocida totalmente, que era que ellos iban durante los fines de semana, aparte contó, iba por ejemplo también el Flaco Spinetta, iba a tocar a la Villa 31, con el padre Mujica, y que estaba Bergoglio, y que lo conoció en esa época, iban los sábados y domingos a... Impresionante. Papas va a haber muchos, como decía vos, Adrián. Para mí. John Aguirre hay uno solo y es nuestro, y está ahí en Casa Rosada. Johnny, ¿cómo andás? Era vos la comparación, ¿no? Escúchame, exageradísima la comparación. Te la agradezco un montón, Nicolantos. Si no nos vendemos nosotros entre nosotros. Bueno, ¿no te gusta esa? Está muy bien. Te comparamos con el Diego, ¿te gusta esa mejor? Nicolantos también hay uno solo. ¿Cómo? Menos mal. Hay dos en realidad. Hay un francés que se llama Nicolás Lantos. En serio, le juro. ¿En serio? Sí, hay dos. Claro, bueno, la singularidad es tuya, Aguirre. ¿Cómo anda el clima en la Casa Rosada? Me imagino que todos corriendo a A24 atrás de Milei. Sí, ayer ya me habían anticipado que iba a haber una sorpresa con Huerta de Soto. Ayer a la tarde algo publicamos en el Destape, que es que hoy a las 7 de la tarde Milei rompe el luto por Francisco, de alguna manera va a participar de un acto junto a Jesús Huerta de Soto, y a la tarde a las 19 horas en esta universidad libertaria que creó Venegas Lynch hijo, que se llama ESEADE, una universidad con corte económico. Van a ir Javier Milei para entregar un premio a Huerta de Soto, también va a ir con Manuel Adorni. Funciona como una especie de acto de campaña, esto va a ser hoy a las 7 de la tarde, hacen las valijas, por eso se retrasó el vuelo, no van a salir a las 10 de la noche, van a salir a las 12, porque Milei entregó este premio. Milei acaba de llegar a la Casa Rosada. Te interrumpo un segundo para insistir con algo que dijimos más temprano. Milei atrasa su vuelo al Vaticano para despedir a Francisco, para ir a participar de un acto en la Universidad del tipo que en su cierre de campaña propuso romper relaciones con el Vaticano. No es un detalle menor. No es un detalle menor, para nada. Eso. Bien. Exactamente. Por eso va a retrasar su vuelo, va a salir a las 12 de la noche, va a participar en este acto con Adorni. Milei está acá en Rosada, llegó hace unos minutos, llegó con Huerta de Soto. Parece que lo va a tener todo el día paseando de acá para allá a Huerta de Soto, van a estar juntos. Se espera que almuercen juntos acá también. Están acá, a ver, Milei lo admira, esto creo que lo contaste vos, Nico, Milei es un ferro admirador del señor Huerta de Soto. Sí, lo admira porque Huerta de Soto habla bien de él. Claro. Es impresionante. Ahora, hoy le intervino el reportaje, le estaban haciendo un reportaje a él, llegó a Milei y después se terminó haciendo un reportaje a Milei. Sí, está todo preparado, ya me contaron ayer, estaba todo armado esto. No es que cayó eso, a ver, ya estaba todo armado desde ayer, a mí me habían anticipado, no me querían decir qué iba a hacer exactamente, me decían que iba a ser en un canal de televisión, sí me confirmaron que hoy a las 7 de la tarde Milei le va a entregar este premio, pero no, ya estaba todo armado, incluso Huerta de Soto ya sabía, A24 ya sabía. Es más patético todavía. Todos ya sabían. Es más patético todavía. O sea, lo único más patético de tener un presidente fan es tener un presidente que elige mostrarse guionadamente como fan. Sí, es un acto de campaña, porque también estaba Adorni, que es el candidato a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y Esper también, que es el candidato en la provincia. Es un acto de campaña, por eso rompe el luto por Francisco. Dijeron, no, esta semana no vamos a hacer campaña. Todos los partidos se bajaron de esa campaña. La Libertad Avanza lo rompe de esta manera. Esto estaba armado. Lo disfrazan así, una aparición sorpresa en el canal, una entrega de un premio de la tarde, pero es romper el luto y es hacer campaña. Es campaña política y aparte sirvió para que Milei le responda a Macri. Hoy Macri está en la tapa de los diarios. Hoy Macri está en tapa de Clarín. Con respecto al pacto con la Libertad Avanza, por la fuga, por la foto y la frase de ayer de Milei. La frase de Macri responde a una frase que dice Santiago Caputo acá a su entorno en forma privada hace muchos meses, que es, nosotros nos manejamos como en el mercado con los políticos, queremos saber cuánto valen, cuánto cuestan. No lo dicen obviamente en forma literal, no habla de pagar, no habla de valijas, sino habla de metafóricamente. Él cree que los dirigentes del PRO valen muy poco, porque el PRO mide poco. Porque el PRO mide 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que bajaron las acciones. Claramente se depreciaron, sobre todo desde que ganó Milei, ya venían depreciados. Los 4 años de Macri hicieron que el PRO sea esto que vemos hoy, que mide 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Por eso se desvalorizaron y acá lo plantean de esa manera hace meses.
Los dirigentes del PRO valen poco hoy. Por eso nosotros vamos a ir con nuestro nombre, por eso nosotros vamos a ir con nuestro color, por eso va a ser la Libertad Avanza y no existe la Libertad PRO o generar un color nuevo ni nada. El que quiera venir que se vaya del PRO. En términos de Macri, están de liquidación. ¿No? Bueno, Macri hablaba de que los que tenían precio fueron comprados. Milei está mandando a decir, sí, miren que ese precio no era muy alto. Claro, que los puedo comprar a todos, básicamente, y te vas a quedar solo, Macri. Sí, se está dando esa batalla. El otro día hablaba con un ritondista y me explicaba lo que decía Milei en privado. Si bien Milei no tiene nada que ver ritondista? ¿Con qué? ¿Cuántos hay? Escuchame, Morano, escuchá bien esto, el ritondismo existe. No, ya sé. No lo estoy creando yo. Pero ya sé. Pero te lo encontraste porque estaba fuera del ascensor donde se reúnen, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Estabas justo ahí esperando el ascensor? Por favor. No, pues puede pasar que tocase. ¿En una reunión de consorcio no? No, estás esperando el ascensor y justo estaban reunidos todo el ritondismo y salió uno y ahí te cruzaste con uno. Puede pasar. Ocupan casilleros importantes, algunos de ellos en la administración Milei. Por supuesto, Lucho, esa es la razón de ser de... A eso se dedica. A eso se dedica. A llenar ravioleras. El otro día hablaba con un ritondista y me decía que Milei usa un término, Milei está fuera de esta rosca, pero Milei usa un término que es el agua. ¿Cuánto vale una botella de agua en la ciudad y cuánto vale en el desierto? Con respecto a los valores, ¿no? De qué valores son y cuánto puede llegar a salir algo y demás. Porque acá, a ver, esto es una idea de Santiago Caputo, también de Milei, que los dirigentes tienen un valor. Uno habla de esto y parece que compraron realmente los dirigentes. Yo de eso no estoy en condiciones de afirmarlo. No parece, pero hay denuncias concretas de que efectivamente hay una compra-venta de posiciones en las listas. Un mercado de pulgas. Claro. Es consecuente, digamos, la concepción de que un dirigente tiene un valor es consecuente con el valor que se fija para estar en una lista. De 20 a 50 mil dólares, más o menos. Una saladita del PRO. Acá saladita. Sí. Me encantó ese concepto. Me encantó. Claro, después ese mismo mecanismo se usa para fichar jugadores en los clubes. O sea, es un mecanismo que está extendido a otros rubros. No solamente. Bueno, atención porque el caso Moretti, me voy a otro lado, perdón me voy por la rama. No, pero está muy bien porque hay mucha preocupación por eso. Bueno, atención con el caso Moretti porque hay una terminal final ahí y ya apareció en la tapa de Clarín, eso llamó la atención acá. Aparece el nombre y apellido de Sebastián Pareja. Obvio. Sebastián lo contamos Pareja, ayer, Johnny, acá en Verdades. No me del caso San Lorenzo, ¿no? Por si hay algún Moretti, el presidente de San Lorenzo, que aparece recibiendo guita en efectivo. Un video que aparece un año después de filmado. Eso, ¿Alguien había preguntado por el Blockbuster acá? ¿Cómo? ¿Alguien había preguntado por el Blockbuster acá? No, pero ese es un Blockbuster, me parece que es una sucursal. Es una sucursal, no es Casa Central. Exacto, va por otro lado. Pareja es el candidato, acá, por lo que a mí me dicen, a gobernador de Milei, no es expert para 2027. Pero le pegaron un carpetazo. Por eso. Pues estaba implicado en la política de San Lorenzo, fue candidato a presidente hace un tiempo y bueno, ahora... Era socio de Moretti, se distanció de Moretti, es socio político de Lemos, la pareja de la señora que aparece poniendo la crocante en el bolsillo de Moretti. ¿Cómo? Claro. Exacto, acá están preocupados. Ese es un poco y es el que está organizando el acto de En La Plata el martes, que se suspendió por el fallecimiento del Papa Francisco. Pero el acto del martes lo está organizando Lemos y el funcionario que terminan echando de jefatura de gabinete. Los dos que vienen del radicalismo platense. Mira, Murano, armar quilombo después de las 12, loco. No, bueno. Digo que balas que pican cerca. Porque a lo mejor no todos saben y no lo nombramos, Sebastián Pareja es el principal armador de Karina Milei. Digo, por eso es complicado el tema. De hecho, venimos de meses de hablar de Karina, Plata, Casolibra, entonces que aparezca el apellido Pareja, que es un nombre íntimamente vinculado a Karina Milei y a la Casa Rosada, fue fuerte y aparte que esté en la tapa de Clarín, digo. Sí. Y es en términos figurativos y siguiendo siempre con la metáfora de Macri, que no se me malentienda, el que tiene la tarjeta corporativa para ir de shopping. Pareja respecto a los dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pregunta de punto y aparte, que nadie malentienda. ¿Joaquín de la Torre se reunió en estos días con Santiago Caputo? Hay un problema ahí. Hay un problema
vamos a contar la historia. Joaquín de la Torre hace algunas semanas se fue del bloque de La Libertad Avanza por dos cuestiones. Una es está sigue enojado con Petovelo. Porque Petovelo le habían prometido algo en su momento. Le habían prometido algo en su momento para acallar los ruidos de la salida y nunca le cumplieron. Sí, la función de pareja le habían prometido. Básicamente, iba a hacer lo que está haciendo Pareja. Y lo segundo es que está muy enojado de la Torre con cómo se está manejando Sebastián Pareja en el armado de la provincia. Recordemos de la Torre. Vuelvo a preguntar. Pope San Miguel. En estos días que apareció el video, ¿de la Torre se juntó con Santiago Caputo? A mí no me consta, lo que sí me consta es que mantiene una gran relación, porque de la Torre está enojado con el carinismo, pero no con el caputismo. Si responde a alguien es al caputismo. Tiene relación sobre todo. De hecho, se venían juntando muy seguido. Muy seguido. Con Romo. Bueno, toda la banda de Romo es de San Miguel, que es el pago chico de la Torre se dio el predio para que hiciera el acto el Gordodán. Las fuerzas del el video puede venir de ahí. No, yo digo que de la Torre tenía vínculo en San Lorenzo. Sí, tuvo un cargo directivo. No, y en contra de Pareja y Moretti. Y hoy es un enemigo de Pareja en la formación de listas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, 5 minutos para las 12. ¿Eso es así, Johnny? Me da lo que es así. Tenemos el ok. Perfecto. Con el ok del único e inigualable Jonathan Eguier, damos cierre a este programa porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales antes de que arranque Verdades Afiladas con Adrián Murano y gran elenco. Muchísimas gracias a todo el equipo que me acompañó hoy, también a la producción, a la técnica, a todos los que hacen posible este programa. Quédense con el Destape y nosotros nos reencontramos mañana desde las 10 de la mañana para hacer el pase. Chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos, información. Radio y punto.